Bueno, arrastion, hasikera emongo dotzegu osoko bilkurari, eta aldez aurretik bi ohar gure nautzo esan komentatu. Alde batetik, bai, holan, bai, hobeto. Alde batetik, esatea gero 8:00 dagoela deituta kontzentrazio bat, gaurko sententzia jakinda, talde feminista eta emakumeen taldeek deituta. Orduen, alkate moduan egingo dutena da 8:00 bukatzen ez balin badugu osoko bilkura, egingo duguna izango da eten bat egin, 10 minutuko etena egon alizateko, edo gure dabenek joan alizateko kontzentrazio horretara. Hori batetik. Gero bestetik, oine esango te kastelaniaz be bai. Bestetik, bi puntu, esan behar dugu gai ordenetik, bi puntu kenduko dugu zala, eta hurrengo plenora erango dugu zala. Batakizue, arlo ekonomikoan, transizio, nolabaiteko transizio bat egiten gagozela, eta akatz tekniko bategatik, txostenean falta da beste txosten bat, eta ez da sartu. Eta ohartu gara azkenengo momentuan, eta ezin izan dugu atzera jo. Beraz, eron beharko dugu hurrengo plenorora, hirugarren puntua eta laugarren puntua. Tasei, eta lau eta bost barkatu. Tase, bai, preso publikoak eta tasak. Eta ja bukatzeko, azkenengo oharra, gero bigarren mozinoak eztabaidatzeko momentuan bezango dugu, baina bi mozinok egiten da benez edo helburu edo gai berdina jorratzen da benez bi mozino horrek eztabaidak egiten dugun moduan bateratuko duguz, bale? Eta eztabaida bakar baten jorratuko duguz bi mozinoak. Eta bukatzeko, azkenengo laugarren oharra, kaletik etorritako norbaitek ero hartuko dauela hitza, edo pentsionisten mugimendutik eskatu dozkue hitza hartzea, eta behin badakizue, holak esaten dozku araudiak pe, osoko bilkura amaituta, emongo dotzegu hitza, gugana bidali gure dozkun mesua zabaldu alizateko. Decía que antes de comenzar con el pleno, arrastion a todos y todas, antes de comenzar con el pleno, bueno, quería comentar cuatro cuestiones diferentes. Por una parte, que una vez conocida la sentencia del caso, conocido el caso como de La Manada, los grupos de mujeres y grupos feministas del municipio que estuvieron organizando y coordinando las acciones del 8 de marzo, han convocado a una concentración a las 8:30 frente al ayuntamiento, y por lo que, bueno, como alcalde, lo que voy a hacer es, a las 8:30, si no hemos terminado el pleno, si no se ha finalizado el pleno, haremos un parón de 10 minutos para quien quiera asistir a la concentración pueda hacerlo. Si hemos terminado, pues evidentemente no hará falta. Por otra parte, comentar que debido a, bueno, conociendo o en el contexto de una transición que se va a dar en el área económica, y aquí voy a aprovechar que no lo he hecho antes en euskera, pues para felicitar a nuestro interventor, que va a asistir por última vez oficialmente al pleno municipal por tantos años de dedicación. Bueno, quería agradecerle el servicio al municipio y en concreto al ayuntamiento. Y bueno, desde aquí lanzarle un sorionak muy grande porque se nos jubila, y en esa transición del área técnica, pues es verdad que hemos tenido un problemita a la hora de gestionar los dos expedientes relativos al punto cuarto y quinto, y faltaba un informe del área que no se ha podido adjuntar, y para cuando nos hemos percatado de su falta pues ha sido demasiado tarde, con lo cual tenemos que quitar estos dos puntos del orden del día, acordado así con la Secretaría General, y los llevaremos al próximo pleno. Por otra parte, decir que en la segunda parte del pleno, en el debate de las mociones, como la moción número 6 y los puntos 6 y 7 son relativos a la misma temática, pues propongo, como solemos hacer habitualmente, un único debate para las dos mociones. Y por último, recordar que del movimiento de pensionistas nos solicitaron el otro día, una vez finalizado el pleno, tal y como
lo acuerda el Reglamento Orgánico Municipal, que les podamos dar la palabra para que nos hagan llegar el mensaje que quieran comentarnos. Dicho esto, hau esan da, osoko bilkurari emango txegu hasiera. Ebazpen zatia, parte resolutoria, 2018ko martxoaren 22ko ohiko bilkuraren aktaren onespena. Hala badagokio, aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 22 de marzo de 2018. Aktaren gaineko komentariorik egiteko, iruzkinik? ¿Algún comentario sobre el acta? La damos por aprobada. Bigarren puntua, gizarte ekintza informazio batzordearen erabaki proposamena, Galdakaoko udalerrian etxesetzeko laguntza zerbitzuaren kontratua Urgatzi SL enpresari adjudikatzeko, 2 urteko iraupenaz. Propuesta de acuerdo de la Comisión Informativa de Acción Social de adjudicación a la empresa Urgatzi SL del contrato de servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Galdakao, con una duración de 2 años. Ohiko den moduan, laburpentxo bat egingo dugu proposamenaren proposamenak bultzatu dauen arlotik. Presentamos la propuesta de dictamen de la Comisión de Acción Social referente a la nueva adjudicación a la empresa Urgatzi SL del contrato del servicio ayuda a domicilio en el municipio de Galdakao, con una duración de este contrato de 2 años, con un precio de hora establecido de 28,38 euros más 4% de IVA, conforme a los términos y mejoras que han resultado aceptados por una cantidad de 1.196.984,54 euros, en un proceso de adjudicación abierto con multiplicidad de criterios de adjudicación, establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, resultando válido el acto licitatorio mediante anuncios de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Vizcaya, así como en el perfil del contratante, ajustándose en todo momento al procedimiento. Urgatzi presenta la mejor oferta económica. La trabajadora social de los servicios sociales de base emite un informe indicando que la oferta presentada por Urgatzi es la que obtiene mayor puntuación, tanto en lo económico como en los criterios de valoración, siendo esta oferta económica la más ventajosa para esta administración. Traemos esta propuesta de adjudicación al Pleno para su aprobación definitiva. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Una vez propuesta, pasamos al turno de debate. ¿Partidos? ¿Partido Popular? Sí, bueno, simplemente es para, si se me permite decirlo así, ampliar un poco otro dato que no ha incluido el concejal, y es que aparte de la oferta económica, que por supuesto es importante, otra cosa muy importante es que las trabajadoras de ese servicio están satisfechas con esta nueva adjudicación, puesto que tenían miedo que pudiese entrar otra empresa y recambiar su sistema de trabajo o sus mejoras conseguidas, y entonces ellas están contentas, y la verdad anunciar que mi voto va a ser favorable, puesto que los técnicos han evaluado, las trabajadoras están contentas, y entonces pues es una oferta que es la más beneficiosa para el ayuntamiento, y por mi parte nada más que decir. Gracias. Eskerrik asko. Partido Socialista, ¿quieres dentro del turno? Usan Zularria, Galdakao orain. Bueno, como nosotras ya dijimos en el Pleno de noviembre, cuando se trajo este contrato, estamos en contra de este modelo de gestión. Externalizar un contrato como este, que serán 2,5 millones de euros, no es nuestro modelo. No obstante, sabemos que lo que se vota y se decide ahora es la adjudicación de un servicio después de un proceso técnicamente impecable y al que no nos podemos oponer. Pero aún así nos resulta imposible votar a favor, ya que no se le ha dado ni una sola oportunidad a la posibilidad de que este servicio fuera de gestión propia, municipal. Hemos presentado diferentes modificaciones presupuestarias que se han rechazado para hacer estudios de viabilidad de posibles municipalizaciones de servicios. Creo que ni siquiera aceptar en este caso realizar un estudio que calculamos podría suponer menos de un 1% del coste del contrato demuestra la poca intención de este equipo de gobierno de hacer nuestros servicios importantísimos para el municipio, como es el de servicio de ayuda a domicilio.
Nuestro voto será una abstención, porque no queremos bloquear este proceso de contratación, pero sí queremos aprovechar para pedirle al responsable del área, como llevamos haciendo en diferentes comisiones en Acción Social, que sea muy estricto informándose y asegurándose de que se cumple el convenio en vigor y que las condiciones de trabajo de las mujeres contratadas son adecuadas y dignas, porque recordamos que son todas mujeres las que realizan este servicio, que se cumplen punto a punto cada una de las cláusulas sociales aprobadas por este Pleno y que se cumplen y sean suficientes los planes de formación. Desde luego, nosotras sí seguiremos estando muy encima de todo esto. Gracias. Eskerrik asko. Bueno, como PNV me gustaría aprovechar el turno de la palabra para comentar, bueno, simplemente para que la portavoz de Galdakao Orain tenga conocimiento, porque quizás si conociese los antecedentes de este servicio, quizás se daría cuenta de por qué en este servicio, si cabe, tiene mayores dificultades para que en lugar de realizarse a través de una empresa privada, se realice a través de un servicio público al uso, ¿no? Con funcionariado, con oposiciones, etcétera. Este servicio, o cuando se empezó a sistematizar este servicio, viene de épocas de los años 80, cuando derivado de la crisis había muchas mujeres desempleadas. Muchas mujeres que además se cuidaban, se dedicaban al cuidado doméstico. Y de ahí, con unos planes que pretendían dignificar ese trabajo y darle el valor que ocupaba, de ahí se crearon derivó en este servicio, en el servicio de ayuda domiciliaria, que tan buen resultado ofrece en general en todo Euskadi y que tan buen resultado ofrece también aquí. Eso por una parte. De ahí viene, de contratar a mujeres que estaban en situación de largas temporadas en el desempleo y de una situación en la que ya trabajan en el ámbito doméstico, muchas veces muy precarizado, como sigue ocurriendo hoy día también quizás en un porcentaje mucho menor, sin contratos, sin una estabilidad determinada. Y de ahí se idearon un plan para sacar a esas mujeres de ese sector y ofrecerles un empleo digno. Y aprovechar también para decir, porque a veces si tenemos el contexto, quizás las lecturas que hacemos igual son, seguramente haríamos otras interpretaciones, ¿no? Que el convenio por el que se establece, o el convenio por el que se rigen estas empresas en Vizcaya es de 28 euros prácticamente. En Guipúzcoa es de 22 euros. Y en Araba creo que es de 25 euros. En este sector, las empleadas que trabajan en este servicio son las que tienen mejores sueldos de toda la comunidad autónoma. Creo que son dos factores importantes a tener en cuenta, por lo menos a la hora de emitir un voto. Pasamos al segundo turno de intervenciones. Partido Popular, Galdakao Irabazi, Partido Socialista. Gracias. Bueno, agradezco la preocupación que tiene la representante de Galdakao Orain, que siempre tiene a disposición. Sí, agradezco la preocupación que tiene la representante de Galdakao Orain. Ya sabe que tiene a disposición el área de acción social para todas las cuestiones, en ese sentido, todas las dudas que pueda tener. Y claro que, por supuesto, como responsable voy a estar encima de que se cumplan, pues eso, de lo que es se cumplan todas las cláusulas sociales y realizar un seguimiento en este sentido. Además, en estos contratos, grandes contratos, ya hemos dicho que en principio se va a poner un órgano de control para hacer un seguimiento, ¿no?, de que cumplan todos los requisitos y todas las cláusulas sociales. Y bueno, pues eso, que es un contrato importante y que damos servicio a casi 200 personas en Galdakao, y bueno, que tiene una valoración pues muy alta, ¿no?, y una gran aceptación. Y es verdad, como ha dicho en este caso el representante del PNV, el alcalde, pues no solo se ha primado la oferta económica, se ha primado la oferta económica y también y otros aspectos como la calidad del servicio en este sentido, ¿no? Y bueno, pues que también esta empresa pues eso, realiza formación continua a todos sus trabajadores, se ven los perfiles de euskera, etcétera, etcétera. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Osan Solerria, Galdakao Orain.
EH Bildu. Pasamos al turno de votaciones. Partido Popular. Irabasi. Socialistas. Usansolo Herria. Galdakao Orain. EH Bildu. Eta EAJ. Onartzen da puntua. Hirugarren puntua, Ogasuna eta Ondarea Informazio Batzordearen erabaki proposamena, Udalbatzaren osoko bilkuraren eskumeneko espedienteetan kontratazio maila iraunkorra eratzeko. Propuesta de acuerdo de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio de composición de la Mesa de Contratación Permanente en expedientes de competencia del Pleno Municipal. Azalpenak emango dozku arloko. Bai, arratsaldeon. Pasadako apirilaren 20ko Ogasun eta Ondareko Komisioko irizpena onartzera dakargu gaur. Bertan, kontratazio mahaiko kideak, kideen proposamena onartu zen, eta alde batetik presidente lez, Aintzane Urkiza atera zen, lehenengo ordezkarilez, Fernando Izagirre, bigarren ordezkarilez, Txemar Larrazabal, eta bokalez, kontu hartzaile nagusia Celestino Angulo, idazkari Horrokora Itxaso Trigueros, eta idazkarilez kontratazioko arduraduna den Iratxe Zorroza, eta bere ordezkoalez, zerbitzu orokorretako teknikaria den Estibaliz Diez Borge. Proposamen honen alde EAJ-PNV eta PS Euskadiko Ezkerra agertu ziren, eta Galdakao Orain, Galdakao Irabasi eta Alderdi Popularraren abstentzioarekin. Traemos hoy el dictamen que se aprobó el pasado 20 de abril en la Comisión de Hacienda y en la cual lo que se votó fue la propuesta que se realizaba en la que la presidencia de la mesa de contratación sería la presidencia de Aintzane Urkiza, la primera suplencia Fernando Izagirre, segunda suplencia Txemar Larrazabal, en las vocalías Celestino Angulo como interventor, Itxaso Trigueros como secretaria general y la secretaría Iratxe Zorroza como titular, que es la técnico responsable de contratación, y la suplencia Estibaliz Díez, que es la técnica de servicios generales. Decir que hubo votos favorables de EAJ-PNV, PS Euskadiko Ezkerra y la abstención de Galdakao Orain, Galdakao Irabasi y el Partido Popular. Eskerrik asko. Eztabaidara pasatzen dugu. Grupos para... Sí, cierto. De acuerdo. Pasamos al turno de palabra de los grupos políticos. Partido Popular. Sí, voy a intervenir en el segundo turno después de escuchar la explicación que va a hacer Galdakao Orain de su enmienda, pues para la valoración. Muy bien. Galdakao Irabasi. Partido Socialista. Alderdi Sozialistak. Bueno, consideramos que están en la mesa de contratación las personas que acuden habitualmente a ella, ¿no? Porque, quizá porque ustedes dicen que tenemos todo el tiempo para ello, ya que estamos la titular o el titular y los suplentes. Y es cierto que en muchas mesas de contratación apenas ha habido representación de los grupos de la oposición. Y eso que desde que se solicitaron al principio de la legislatura en poder asistir y han podido hacerlo, ¿no? Y velar por tanto eso que reclaman, la transparencia. Repito, ha sido una mínima su asistencia y a los datos me remito, no es una cuestión de que lo diga yo. Y ahora quieren la presidencia, no lo vemos ninguna lógica en ese sentido. Si no se acuden a las mesas de contratación, poco sentido tiene normal los representantes titulares y suplentes. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Usansolo Herriak, Galdakao Orain. Bueno, primeramente y antes que nada, pues vamos a proceder a explicar la enmienda que presentamos, que consiste en modificar la presidencia y las suplentes de presidencia, proponiendo que la titular siga siendo Aintzane Urkiza, primera teniente de alcalde, la primera suplente Beatriz Ilardia, portavoz de Euskal Herria Bildu, y el segundo suplente Luis Ángel Sánchez de la China, portavoz de Galdakao Orain. La motivación de esta enmienda es que pensamos que existe una forma de entender la participación institucional
que va más allá de lo que es la conformación de los propios equipos de gobierno. La nueva Ley 9/2017 de contratación pública establece que la mesa de contratación estará presidida por un miembro de la corporación o una funcionaria, sin señalar si dicha presidencia tiene que corresponder a corporativas, miembros del equipo de gobierno o no. A nuestro modo de ver, lo ideal, dado que las personas miembros de la corporación ya podemos acudir a las mesas de contratación como oyentes, sería que la presidencia recayera sobre personal funcionario, evitando así que existiese interferencia alguna entre las agrupaciones políticas y las contrataciones que se van a llevar a cabo en el ayuntamiento. A pesar de ello, como nos parecería temerario como agrupación proponer a 3 funcionarias para estos cargos sin conocer las disponibilidades del distinto personal del ayuntamiento, hemos entendido que al menos, si iban a ser 3 cargos públicos, deberían ser miembros de las 3 agrupaciones más votadas en las últimas elecciones. Decirle al portavoz del Partido Socialista de Euskadi en Galdakao, bueno, yo tengo una pregunta, porque no sé, yo sí suelo asistir siempre que mi vida laboral me lo permite a las mesas de contratación, y a quien no suelo ver es a usted. No sé cuándo asiste usted exactamente a las distintas mesas de contratación para decir que usted tiene prioridad ante el resto de corporativos de este ayuntamiento para asistir a las mismas. Sin más, dicho esto, esperaremos a ver la votación de la enmienda para dirimir el sentido de nuestro voto. Eskerrik asko, Bildu. Bueno, nosotros por nuestra parte, en clara alusión a cuando se refería el portavoz de Galdakao Orain, que para evitar interferencias, bueno, decir que la ley lo que está diciendo es que la composición de la mesa, en la composición de la mesa solo 1/3 puede ser de la mesa, puede estar compuesto por representantes políticos, algo que ya estábamos cumpliendo en la actualidad también. Con lo cual, interferir con 1/3 de... Bueno, aparte que interferir no sé a qué se refiere, porque como estaba comentando con la compañera, en la mesa de contratación lo único que hemos hecho siempre ha sido abrir sobres. Los abrir sobres A de contratación, los B de la contratación técnica y los C de la económica. Solo se hace un control de los papeles que aparecen en los sobres. Nunca se ha interferido y efectivamente usted ha asistido a muchas mesas de contratación y, hombre, he querido aclarar esto para que no quede ninguna sombra de duda de a qué nos referimos con interferencias. Dicho esto, pasamos al segundo turno de intervención. Partido Popular. Sí, gracias, alcalde. Bueno, después de la intervención de Galdakao Orain, pues ya sé en qué sentido va su enmienda. Bien, yo voy a manifestarme igual que me manifesté en la comisión, y es que me voy a abstener. Pero sí me gustaría decir una cosa. A ver, referente a lo que ha dicho el representante del Partido Socialista, efectivamente, es que tiene razón. Es que por nuestros trabajos, en muchas ocasiones, y yo lo reconozco, no se puede venir a las mesas de contratación. Pero es que yo he venido a alguna, pero es que algún nombre de los que proponen aquí, por ejemplo, el de la portavoz de Bildu, no ha venido nunca. O sea, porque no ha venido nunca. Entonces dices, si vamos, no es operativo que pongamos nombres de personas que no han acudido y que posiblemente, es como si pusieran el mío, yo diría, es que no voy a poder venir. Y lo que sí me ha chocado, lo de la transparencia y el intervencionismo, yo desde luego quiero que quede bien claro por mi parte, en la cero duda del funcionariado de este ayuntamiento, porque no podemos poner un velo opaco sobre la labor que hacen los funcionarios de este ayuntamiento. Es como decir que se van a dejar influir políticamente, y a mí sinceramente eso no me ha gustado, porque los funcionarios son los funcionarios y no están al servicio de ningún partido político, están al servicio de esta casa y de esta administración. O sea que me voy a abstener, pero no me voy a abstener por eso, no voy a apoyar la enmienda, pues por esos motivos. No me ha gustado. Gracias. Eskerrik asko. Galdakao Irabazi. Simplemente, bueno, nos vamos a abstener igual que en la comisión. Votaremos a favor de la propuesta de Galdakao Orain, porque creemos que es más participativa, por decirlo de alguna manera. Contestar al del PSOE, no Partido Socialista, PSOE.
decirle que algunos trabajamos, otros están liberados. Cuando trabajamos igual no podemos venir a lo que ya ha comentado el alcalde, que básicamente es a venir a abrir sobres. ¿Cuál es su excusa? Estando liberado. Luego, estando liberado y cobrando un sueldo. O sea, entonces, y sobre la propuesta de proponer a EH Bildu y que no ha podido venir a ninguna mesa de contratación, creemos que la propuesta se puede hacer y que sea EH Bildu, que si no puede, que la rechace. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Alderdi Sozialistak. Gracias. Decirle al representante de Izquierda Unida, usted es Irabasí y nosotros Partido Socialista de Galdakao. Digo, para que lo sepa. Y bueno, de dar usted lecciones también de asistencia a las comisiones, a las mesas de contratación, pues hombre, no creo que usted está para dar lecciones en ese sentido, ¿eh? Y claro que asisto y presido también, me ha tocado presidir las mesas de contratación y usted no ha estado. O sea, cuando se está gestionando, pues unas veces puedes ir y otras veces no, estamos gestionando áreas. O sea, y en reiteradas ocasiones ustedes han dicho que tenemos todo el tiempo del mundo porque estamos liberados. Lo han dicho. O sea, que no es una cosa que, claro, pues como tenemos todo el tiempo del mundo, por eso hacemos ese trabajo y estamos en las mesas de contratación. Y ustedes pueden asistir. O sea, en ese sentido, nadie les ha puesto problemas en ese sentido, porque además solicitaron ir en principio de legislatura a las mesas de contratación. Y dijimos que no había ningún problema. Y ahora vienen casi a final de legislatura que quieren cambiar los titulares y los suplentes. Bueno, no lo entendemos, pero bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko, Osasun Herria, Galdakao Orain. No, tan solo por realizar alguna aclaración. Evidentemente, cuando hablamos de que se pueda interferir en el proceso, no estamos queriendo decir que actualmente existan interferencias. De hecho, en nuestra propuesta y en nuestra enmienda proponemos a la misma presidenta que actualmente está en la mesa de contratación, por lo tanto no hay ninguna duda sobre la labor que se hace, pero nos reiteramos en que lo que nos gustaría es una mesa técnica, ahora que así se señala que se puede realizar en la nueva ley de contratación, y si no, al menos nos gustaría que fuera una mesa más plural en cuanto a los colores políticos que la componen. Entiendo que la asistencia a las mesas de contratación sigue siendo una cuestión voluntaria, pero que si cualquier persona de las que estamos aquí fuera una de las personas que estuviera en la presidencia o en una suplencia, al ser una responsabilidad, acudiría a todas las que fuera necesario. Por lo tanto, no entiendo para nada la crítica del Partido Socialista. Eskerrik asko, EH Bildu. Ez nuen interbenitu behar, ados nagoenlako beraiek planteatutakoarekin, baina bueno, alusioengatik uste dut esan behar duela, EH Bildu ordezkatua egon da hainbatetan kontratazio mailan. Ez da egon bozeramale hau, efektibamente, sorte handia daukagulako eta lan bat daukagulako, eta ezin garelako komisio gutanetara etorri. Baina, ordezko bat dago, gure alderdian, eta parte hartu dau mai horretan. Beste bari. Eskerrik asko, itzultzaileari eskatuko. Eskerrik asko. Decía que no tenía intención de intervenir, puesto que no quería repetir la argumentación del grupo Galdakao Orain. Estamos totalmente de acuerdo con lo que han planteado, en el sentido que lo han planteado. Tampoco creemos que sea una cuestión, no pensábamos que iba a suscitar debate alguno, y menos en los términos en los que ha suscitado. Pero voy a intervenir por alusiones. Efectivamente, esta portavoz no participa en la mesa de contratación porque, por suerte, tiene un empleo y son muchas las comisiones y nos tenemos que repartir para no dejar de lado nuestras vidas, pero el que yo no haya participado en persona no significa que mi grupo no haya participado en la mesa de contratación, que para eso tenemos suplentes. Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Bueno, por nuestra parte simplemente recordar que efectivamente que la mesa de contratación puede participar quienes quieran, por lo menos para velar, para controlar, para hacer un seguimiento a la misma, eso que quede claro. Y agradecer las palabras también del portavoz de Galdakao Orain por hacer esa aclaración. Sin más, pasamos a votar primero la enmienda y posteriormente la propuesta. Alderdi Popularra. Irabazi. Sozialistak. Usansolo Herria. Galdakao Orain. EH Bildu. EAJ. Emendakina ez da ateratzen beraz, eta orain proposamena bozkatzen. Goaz. Alderdi Popularra. Irabazi. Sozialistak. Usansolo Herria. Galdakao Orain. EH Bildu. EAJ. Proposamena ateratzen da, eta hurrengo puntura pasatzen dugu. Bigarren zatia, kudeaketaren kontrola eta jarraipena udalbatzaren aldetik. Control y seguimiento de la gestión por el Pleno. Seigarren puntua, Partido Popular taldearen mozioa, etako kideei egiten zaien omenaldiak errefusatzeko. Moción del Grupo Municipal Partido Popular para rechazar la celebración de homenajes a miembros de ETA. Ohiko da moduan, proposamena egin dauen taldeari hitza emango dutzegu gure badau proposamenaren lapurpentxo bat egin ahal izateko, de bestela mozioa bera irakurtzeko. Decía que como suele ser habitual, ¿hay alguna duda con el punto del...? Sí. Bai, baina puntuka boskaketak, bai, esan gurot, eztabaidak egiten dugun moduan, normalen egiten dugun moduan batera egingo duguz, baina gero boskaketak puntu desberdinika. Bai. Simplemente había una duda sobre cómo teníamos que proceder con el debate. Decíamos que íbamos a hacer un debate unificado de los dos puntos, de las 6 y de las 7. Sin embargo, la votación tendrá que ser separada. Por eso hemos procedido a la lectura del punto 6 del orden del día. Y como suele ser habitual, pues cedo la palabra a la portavoz del Partido Popular, que es quien ha registrado la moción. Sí, gracias, alcalde. Entiendo que leo la moción, ¿no? Vale. El rechazo, celebración, homenajes a etarras. Han sido numerosos los homenajes y actos de recibimiento que se han organizado para los miembros de ETA que han abandonado la prisión en distintas localidades vascas durante los últimos meses. El artículo 4 de la Ley 4/2008 de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo señala en su apartado B que los poderes públicos adoptarán medidas apropiadas para garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico y la intimidad de las víctimas y familiares, y en particular para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas. Los actos de homenaje por lo general consisten en un ensalzamiento de miembros de la organización terrorista que, desbordando los derechos de reunión y libertad de expresión, son expresiones de enaltecimiento del terrorismo. De la misma manera, locales institucionales o vías públicas son utilizados ilegítimamente para que estos actos de recibimiento y apoyo. Recientemente el Parlamento Vasco ha llevado a cabo una declaración de rechazo a los homenajes que se realizan a personas pertenecientes a la organización terrorista ETA o que tuvieron vinculadas sus actuaciones. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta en el Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Galdakao insta al equipo de Gobierno para que impida la celebración de actos de homenaje a miembros de la banda terrorista ETA o personas condenadas por actos terroristas en el municipio. Segundo, que se informe de esta moción a los medios de comunicación. Gracias. Eskerrik asko, eta lehen esan dakoarekin jarraituta, beste hurrengo puntuan, eta bi puntuak bateratuta eztabaidatuko dugunez, bigarren mozioa be aurkeztuko dugu, eta kasu honetan hiru taldek egin izan dugu bi taldek egin dugu proposamena, eta beraz Alderdi Sozialistari emango hitza mozioa hizkuntza baten irakur dezan mesedez. Eskerrik asko. Moción de Eusko Alderdi Jeltzale, Partido Socialista. Homenaje a personas pertenecientes a ETA. Se propone la siguiente moción relativa a los homenajes a personas pertenecientes a ETA. Motivación.
El Ayuntamiento de Galdakao manifiesta su rechazo a los homenajes públicos que se realizan a personas bien por su condición de pertenecientes a ETA o bien porque utilizaron o justificaron la violencia como medio para conseguir fines políticos. Dichos homenajes son contrarios a la defensa de los derechos humanos y suponen una revictimización para las víctimas. El Ayuntamiento de Galdakao recuerda la obligación inexcusable e inaplazable de los poderes públicos de garantizar las políticas que expresen el sentimiento de reconocimiento, reparación y justicia debido a las víctimas del terrorismo y de vulneración de los derechos humanos, eliminando los agravios sufridos y los que pudieran provocárseles y adoptando las medidas que eviten su ofensa, humillación y revictimización. El Ayuntamiento de Galdakao reitera su reconocimiento y solidaridad hacia todas las personas y se compromete con la construcción de una memoria que deslegitime la justificación, aval o enaltecimiento de toda forma de terrorismo, violencia o vulneración de los derechos humanos. El Ayuntamiento de Galdakao plantea al Gobierno vasco la necesidad de continuar desarrollando los derechos de verdad, justicia y reparación que corresponden a las víctimas y a reforzar su protección frente a cualquier forma de revictimización. El Ayuntamiento de Galdakao considera que la ponencia de memoria y convivencia es el ámbito adecuado para alcanzar un consenso sobre las medidas orientadas a la desaparición de simbologías y conductas que, desbordando los derechos de reunión o libertad de expresión, son expresión de enaltecimiento del terrorismo. El Ayuntamiento de Galdakao entiende que el ejercicio de los principios de reinserción y resocialización debe tomarse también en consideración para avanzar en una convivencia lo más normalizada posible. Estos principios deben poder aplicarse a las personas privadas de libertad tanto durante como tras el cumplimiento de sus penas. Eskerrik asko. Aldi berean emendakin bat dago Galdakao orainek erregistratuta eta hitza emango dut irakurtzeko. Sí, la voy a leer para que no se dé el caso de antes y nadie se quede sin turno de palabra. Desde la Agrupación Municipal Galdakao Orain, ante la moción relativa a homenajes a personas pertenecientes a ETA presentada por EAJ-PNV, PSE Euskadiko Ezkerra, presentamos la siguiente enmienda. Modificación del título y del punto primero. Título, moción sobre homenajes a personas por su pertenencia a organizaciones que han ejercido la violencia. Punto primero, el Ayuntamiento de Galdakao manifiesta su rechazo a los homenajes públicos que se realicen a personas, bien por su condición de pertenencia a organizaciones que hayan ejercido y o ejerzan la violencia o bien porque utilizaron o justificaron la violencia para conseguir fines políticos. Dichos homenajes son contrarios a la defensa de los derechos humanos y suponen una revictimización de quienes han sufrido y o sufren la violencia. Eskerrik asko, mozio guztiak eta emendakina aurkeztuta, orain bai pasatzen gara eztabaidara. Partidos, turno de partidos, Partido Popular. Gracias, alcalde. Hace ya un tiempo, hace semanas, que el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley ante unos hechos que nos parecían profundamente despreciables y rechazables, que consistían, de manera resumida, que en el último año en pueblos y ciudades de Euskadi se han celebrado más de 70 homenajes y recibimientos a presos de ETA, una vez que salen de la cárcel cumpliendo su condena. Solo en el año 2018 llevamos ya 4 homenajes celebrados y 4 recibimientos a miembros de ETA. Este acontecimiento no podría pasar desapercibido. Son homenajes y recibimientos con las escenografías de siempre. Pasillos en las partes viejas de nuestros pueblos y ciudades, pasillos con icurriñas con la bandera de todos, homenajeando y recibiendo a asesinos. Recibimientos en salones de plenos municipales en los que se cede el sillón de alcalde a quien ha salido de la cárcel. Recibimientos en las plazas de los pueblos con menores de edad, con niños, y todos nosotros sabemos que serán los protagonistas de la Euskadi del futuro. En definitiva, la ocupación del espacio público para homenajear, para ensalzar y para aplaudir a quien han hecho tanto daño a la sociedad vasca, a quien ha sesgado tantas vidas y a quien ha proyectado también una imagen de Euskadi profundamente negativa, rechazable y despreciable. A lo largo de la macabra historia de ETA, a lo largo de tantos y tantos años de sufrimiento y dolor, de tantas víctimas, de tanta sangre, de tanto enfrentamiento, en definitiva, de tantos girones causados a la sociedad vasca en su conjunto, no creo que nadie pueda negar que tuvo una posición mayoritariamente contra ETA. Lo que es una realidad indiscutible es que la inmensa mayoría de la sociedad vasca siempre estuvo en contra del terrorismo, en contra de ETA.
En paralelo, la banda terrorista hacía caso omiso. ETA siempre ha hecho caso omiso a esta sociedad, a la que pretendidamente pretendía salvar, porque conviene recordar estas cosas. ETA no solo mataba en nombre de un proyecto político, no solo mataba, asesinaba en nombre de una hipotética independencia, sino lo hacía en nombre de todos los vascos. ETA, cada vez que apretaba el gatillo, cada vez que ponía una bomba, cada vez que secuestraba a alguien, cada vez que en las calles se amedrantaba, se perseguía a alguien, se hacía en nombre de Euskadi, se hacía en nombre de los ciudadanos y ciudadanas de este país. ETA nunca hizo caso a la voluntad mayoritaria de Euskadi. Por lo tanto, ETA hizo daño a las víctimas del terrorismo y hoy merecen, una vez más, nuestro reconocimiento y nuestra memoria. Hoy, una vez que hemos sido capaces de superar la etapa más negra de la historia de Euskadi, una vez que hemos sido capaces de derrotar a ETA, de las pistolas, de quienes hicieron caso omiso a la voluntad mayoritaria de los vascos, quienes nos hicieron tanto daño, una vez que van cumpliendo sus penas, salen a la calle y pretenden el aplauso en la plaza pública, pretenden el reconocimiento, pretenden el homenaje, después de tanto daño y de tanto sufrimiento causado, pretenden ser aplaudidos y reconocidos, y que además los demás, el resto, miremos para otro lado y aceptemos un velo de silencio y de complicidad ante todo esto que es profundamente inaceptable. Desde el Partido Popular estamos convencidos que no podemos mirar para otro lado. No lo podemos hacer por la memoria de las víctimas del terrorismo, por supuesto. No lo podemos hacer por la dignidad de esta tierra. No lo podemos hacer por la dignidad de quienes estamos aquí sentados. No lo podemos hacer por la dignidad de tantos centenares, de tantos miles de ciudadanos vascos que fueron capaces de superar el miedo y enfrentarse a ETA diciendo en la calle «basta ya, ETA, déjanos vivir en paz». No hay derecho a contagiar el odio a las generaciones futuras. No tiene derecho a hacer también daño a la siguiente generación del daño que nos hicieron a nosotros. No hay derecho a que quienes hoy son niños y adolescentes crezcan creyendo que hay alguna justificación posible, que hay algún argumento defendible para quitar la vida a nadie por defender una posición política. No hay derecho a que hagan esto a la generación que viene. ¿Por qué no se homenajea a quien rompió la disciplina de ETA y decidió separarse de la banda terrorista? ¿Por qué no se ha homenajeado nunca a un arrepentido? ¿Por qué no hemos visto nunca en ninguna plaza de Euskadi un recibimiento a alguien que después de su trayectoria criminal se puso en crisis y fue capaz de darle una vuelta a su trayectoria y rectificar y abandonar la disciplina de la banda? Este tipo de homenaje supone una humillación a las víctimas, atenta contra los principios éticos y democráticos más elementales. Es un elemento distorsionador de la convivencia en el País Vasco, el que se homenaje a personas que, como en el caso de Andoain, indicaron y señalaron con el dedo la hora y el lugar en el que tenían que asesinar a Joseba Pagazaurtundúa. Todo el mundo ve lo que está ocurriendo y la reiteración con la que ocurren estas cosas. No se puede mirar para otro lado, son más de 70 homenajes. Quiere decir que hay una parte de la sociedad vasca que se ancla en el odio, en la nostalgia, en el terror y quieren reivindicar a quien hicieron tanto daño a Euskadi como si fueran héroes. No podemos permanecer impasibles ante esto. El Parlamento Vasco tiene constituida una ponencia, la de Memoria y Convivencia, cuyo fin es, entre otros, el de transformar y transgiversar nuestra desgraciada historia y mezclar las víctimas del terrorismo con el de otras violencias. Esto se hizo no por un deseo mayoritario de comprender a todas las víctimas de todas las violencias que nosotros comprendemos y rechazamos, ni por dar un apoyo a las víctimas que habían sido injustamente olvidadas y cuyo rescate del olvido nosotros también apoyamos y defendemos, sino que se hizo al servicio del relato de Sortu respecto al terrorismo. Esto no lo vamos a consentir y en esto no vamos a participar hasta que se recupere el suelo ético en el que coincidimos la mayoría de las fuerzas democráticas. Gracias. Eskerrik asko. Galeko irabazi, mesedez, eskatzen dutzuet eta badakite isilik egotea batzutan eta kostatzen daikula, gure dugulako, adieraztea gure posizioa da, baina eskatzen dutzuet mesedez jarraitza orain arte moduen. Eskerrik asko. Galeko irabazi. Bueno, voy a empezar por el Partido Popular, que evidentemente votaremos en contra. Acaba de decir varias veces la frase una vez que salen de la cárcel después de cumplir su condena. Pues esperamos que la gente de su partido haga lo mismo. Alguna vez entren en la cárcel y cumplan su condena, si es que entran. Y evidentemente no podemos votar a favor de una moción que viene de un partido que no condena los atentados, depende de dónde venga, que no la delincuencia que tiene dentro de su partido no cumple, o ni siquiera entra en la cárcel. También la semana pasada hubo un comunicado de ETA pidiendo perdón, que puede tener matices de que algunos dicen que les faltan cosas. Todavía estamos esperando desde la izquierda en la carta del perdón de su partido.
no solamente por el golpe de Estado del 36, o sea, voy a venir ya más a la actualidad, por la guerra de armas de destrucción masiva, donde nos metieron y hubo luego más de 100 muertos en Atocha, de los que ustedes son responsables. Estamos esperando todavía que pidan perdón. Estamos esperando que pidan perdón por los torturados, estamos esperando que pidan perdón por los asesinatos en manifestaciones a trabajadores, estamos esperando a que pidan perdón por Julián Grimau, que hace bien poco se cumplió el aniversario de su asesinato. Evidentemente, o sea, podemos estar a favor o en contra de este tipo de mociones, pero no vamos a apoyar una moción viniendo del Partido Popular. Sobre la moción de PNV y PSOE, pensamos un poco como Galdakao Orain, por eso vamos a votar a favor de la moción de Galdakao Orain. Estamos intentando unir a las víctimas. De hecho, nos estamos reuniendo para ver si llegamos a un acuerdo para homenajear a todas las víctimas en Galdakao sin separar de qué lado son. Entonces, la propuesta de Galdakao Orain nos parece acertada porque es una manera de rechazar la violencia de la misma manera, sin separar de qué lado son. Violencia de ETA o violencia de la extrema derecha. Es una manera de rechazamos la violencia y no dice ningún nombre. Entonces, por eso nos abstenemos a la suya y votaremos a favor de la moción de Galdakao Orain. Vale, es que Será una aclaración, no se trata de una moción, la de Galdakao Orain. O sea, una enmienda, perdón. En la enmienda, por recordarle el proceso, los grupos proponentes tienen que aceptarla o rechazarla. Si la aceptan, se queda enmendado el texto y es lo que se votaría una vez enmendado. Sí. Y si no se acepta la enmienda por voluntad de los grupos proponentes, pues se votaría la moción sin la enmienda. Ay, es que recasco. Partido Socialista. Sí, gracias. Bueno, pues nosotros la enmienda nos parece buena y la vamos a aceptar, la enmienda de Galdakao Orain. En ese sentido, y la postura pues del Partido Socialista de Galdakao está clara en cuanto a la banda terrorista ETA y la lucha contra el terrorismo en general. Y que nadie tenga duda al respecto en cuanto a los homenajes a personas pertenecientes a ETA. Nuestra postura es en el total de desacuerdo a estos homenajes. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Usanso Herriak, Galdakao Orainak. Bueno, en primer lugar, y ya que es iniciativa del Partido Popular que hoy tengamos una vez más este debate en el Pleno, decir que desde nuestra agrupación queremos mostrar nuestro absoluto hartazgo por el hecho de que el PP no solamente sea incapaz de salir de su burbuja, sino que una y otra vez trate de enredar al resto de grupos políticos en la misma, realizando una visión totalmente partidista del conflicto y del dolor sufrido, negando la diversidad de relatos y tratando de regular las relaciones y libertades personales, especialmente en un momento en el que, más que nunca, el todo es ETA y todo es terrorismo engloba prácticamente a todo el mundo, desde raperos a titiriteros a los jóvenes de Altsasu. Por eso, a su moción, nuestra respuesta es clara, no. Respecto a la moción alternativa presentada por PNV y PSE, en primer lugar, señalar que entendemos que la misma se enmarca en una respuesta a la propia moción presentada por el Partido Popular y decir que, en nuestro caso, hubiéramos preferido que simplemente se mostrase la soledad de quien se mantiene en el inmovilismo, ajeno a la realidad social que le rodea, en vez de confrontar el posicionamiento de cada cual. Aún así, hemos presentado una enmienda de cara a modificar el texto que se propone en la moción, entendiendo que la redacción propuesta muestra una visión parcial del conflicto y reduce el posicionamiento del Ayuntamiento a los hechos que podrían afectar solamente a una parte de quienes han ejercido y sufrido violencia. Por ello, la redacción que proponemos es que se rechacen los homenajes públicos a personas por la razón de su pertenencia a organizaciones que hayan ejercido y o sigan ejerciendo la violencia, sean las organizaciones que sean, y entendiendo por homenajes públicos a aquellos que tengan una implicación institucional, sin entrar a valorar en ningún momento la libertad de cada persona a recibir o celebrar actos en recuerdo de quien desee, dentro del derecho fundamental de reunión y manifestación, recogido en el artículo 21 de una Constitución que, por lo visto, solo debe cumplirse para según qué cosas con respecto al partido que gobierna.
Desde Galdakao Orain siempre hemos apostado por la creación de un relato compartido, de reconocimiento mutuo del dolor soportado, que permita abrir un verdadero proceso de reconciliación. Y en esa línea mantendremos, es esa línea la que mantendremos en la votación de hoy. Y bueno, entendiendo que se asume la enmienda, por lo tanto, el voto será favorable. Eskerrik asko, EH Bildu. Bai. Bueno, lehenik eta behin mozioetan pare bat hitz dauz, ez dakit. Alde batetik berbiktimizazioa esaten da, behin da berriz. Beste alde batetik bortizkeria eta hirugarrena omenaldi hitza. En las mociones hay tres palabras, en las dos mociones y en la enmienda de Galdakao Orain, que una es la revictimización, la otra es la violencia y la tercera son homenajes. Gertaera hauek dire dimentsio gitxikoak. Eta hemen ikusten dena da, erabili nahi direla errentagarritasun politiko bat atarateko. Posizioa finkatzeko, ez? Hemen nauni, eta hor zauzu. Eta hemen kriston gatazka egon da, eta argi eta garbi itxi behar dugu, nor dauen non eta zer iten dauen. Son eventos que no tienen una dimensión grande, son de pequeña dimensión. Y que se utilizan para sacar rédito político, nada más, estas discusiones. Son para fijar posiciones en este conflicto que ha habido aquí y para decir, tú estás ahí y yo estoy aquí, ¿eh? Y estamos aquí, hay una línea, y tú vas a estar ahí y yo voy a estar aquí. Hori hasteko, bigarrena, eta puntualizazio eta ez dela puntualizazio txikie. Ongietorrik direz, bai, ez dira omenaldiek. Son bienvenidas, que se hace a gente que ha estado años fuera. Ez da, ez euren jardun politikoa, ez euren kurrikulum deliktiboa, ez ezer goraipatzen. Momentu batean bez. Eta gizartera bueltatzeko duten eskubideren adierazpen bat da. En ningún momento ni se ensalza lo que ha sido su currículum delictivo, ni su recorrido político, ni nada. Eta gondira baztertuta, gehienak, deserrotuta. Eta Galdakon adibidez, Galdakoko presokaz bakarrik, penintsulako mapa aldo guain. Bai? En castellano, en Galdaco, simplemente con los presos de Galdaco podemos hacer la península ibérica. Han estado desenraizados y muy lejos de aquí. Y que la gente esté contenta de poder verles, gente que estaba a 1000 kilómetros, que no toda la gente va a ver a gente a 1000 kilómetros, es normal, ¿no? Normala da edo ez, ez dakit. Eta, dino nik, hain urrun egotean arrazoia, hemen badakigu non daben, ez? Bai edo ez. Sabemos todos quién tiene la responsabilidad de que hayan estado tan lejos y que la gente se alegre cuando vuelven de estar tan lejos. Hirugarrena, ointxe garai berrietan gauz, antza, ez? Antza ez, objetiboki. Eta gezurtatu nahi dauenak, ez dakit itxue da, edo gorra da, edo plantak egiten ari da. Estamos en tiempos nuevos y requiere de políticas penitenciarias nuevas. Y el que dice que no estamos en tiempos nuevos, o es ciego, o es sordo, o se hace el ciego, o se hace el sordo. Eta kartzelak usten doaz, y las cárceles se van vaciando con las condenas completas. Es decir, con todos los derechos civiles de cada uno intactos. ¿Bai? Eta non da goraipatzea edo apología? ¿Dónde está la apología? ¿O el ensalzamiento? ¿O dónde? Son bienvenidas que se hace a la gente al pueblo. O sea, el debate este no es real. Se habla un montón de veces sobre ética. Pero no decimos que se quiere la reinserción y que la cárcel busca la reinserción y que la gente se pueda alegrar de que una vez acabado toda su condena vuelvan al pueblo y la gente les reciba.
ongietorrietan, alde batetik, ez da biktimak iraintza bilatzen. Hori esaten da bena, guzurre da. Inon ez da bilatzen biktimak iraintzea. Eta inork ez nahi, sufrimendua areagotzea. Bigarrena, simbologia gorrotozkoa da. Ikurriña batzuk edo, hori gorrotozkoa da. Ez. Eta ongietorri egitara, nahi dagoena joaten da. Eta eskubide zibilak dituzten pertsona dira osotasunean. Eta kondena beteak, barriro errepikatzen dut. En castellano, a las bienvenidas, ongietorris, como se le llame, no se busca dañar a la víctima, en ningún momento. Y nadie quiere aumentar ese sufrimiento. Nadie busca eso. Y la simbología que existe no es ningún tipo de odio y nada. Hay unas icurriñas. Sí. Si eso es de odio, y a los ongietorris va el que quiere. Y son personas que tienen la condena completa y los derechos civiles intactos. Nik ulertzen dut ez gustatzea zuei ongietorriek, hori hasteko. Baina ezin dena esan da goraipatzen dela. Hemen ez da omentzen ezer, egiten da ongietorri bat. Irakurrikot, bakarrik Audientzia Nazionalak esan zeuena otsailaren 6an. Lo que voy a leer lo que dijo la Audiencia Nacional el 6 de febrero para absolver del delito de enaltecimiento a un joven de Barakaldo. Su conducta no supone ningún riesgo dado el prolongado tiempo que ha pasado desde que ETA cesó su actividad armada. Ostras, la Audiencia Nacional, hablando de eso, no aprecia delito de enaltecimiento debido al inexistente contexto de violencia. Hori, independientemente de cómo opine yo, es lo que dice la Audiencia Nacional. Eta ekimen honek ez deko zerikusik kritika politiko bategaz. Hau da, jenteari ez jakola gustatzen ongietorriak egotea herrietan. Eta gure taldean iritziz, hau dator, frustrazio batetik esateko, ostra, les hemos mandado a tomar por saco ez dakitzen bat urte, egon gara iten aldi izan guztiek politika penitentziarioa beste buelta bat emoten, eta datozenean, alanda guzti, jentea dau, ongietorri emoten. Esta iniciativa no parte de una crítica política, sino viene de unos hechos que no gustan. Y es que, desde nuestro punto de vista, es una frustración a decir que hay gente que ha estado a un montón de kilómetros con una política penitenciaria retorcida hasta el máximo, con aislamientos, con alejamientos y con 1000 cosas que mucha gente aquí sabe, no solo en nuestro grupo, y sigue yendo gente a recibirles. Como es normal, porque vienen al pueblo. Y citando lo de Andoain, que ha salido aquí, Josu Erkoreka dijo esto, que no habrá informe de la Ertzaintza porque no hay hechos de homenaje sobre los que redactarlo. ¿En qué quedamos? Que si no hay homenajes, ¿por qué hay mociones de homenajes? Si el portavoz del gobierno vasco dice que no hay homenajes, ¿por qué vienen mociones de homenajes a los pueblos? Orduen, donde la Ertzaintza no ve nada, hemen ikusten diena omenaldiek. Epaiek ez dut ikusten ezer, eta hemen dago humilazio bat. Eta hemen, ostra, triste da esatea, baina PPek lortu da, azkenean, PNVek, PSOEk, eta kasu honetan Podemosek, Podemos jokuan sartzea, parkatu galdako orain, jokuan sartzea, eta sartu da. Eta hori da tristena. Ze hemen gabiz, bizikidetzaren inguruan lan egiten pilo bat, eta berraizkidetzaren inguruan pilo bat lan egiten, eta emoten dagoena da, jendea jokuan jauzi dela. O sea, aquí hay muchos agentes que estamos intentando trabajar por la convivencia y por la... está ahí, se nos andan gaztelas bestia. Por la convivencia, bizikidetza, está aquí, baina beste, está aquí. Berradizkidetzea, la reconciliación, y parece que algunos han caído en el juego del PP, porque esto es una iniciativa que no tiene ningún tipo de crítica política. Eta ya está, bakarrik honegaz, nahiko. Eskerrik asko. Jokoan jaustea esatea gogorra da, eta ez da izango nire diskurtsoaren partea, baina orain arte autokritika apur bat egitea danon partetik
entzutea gustauko jatan. Baina hori egin beharrean bestea esaten dugu itxua dela, baina gu gure burua ez dugu itxutzat hartzen. Eta nik uste dut zure diskurtzoan, EH Bilduren bosaramalen diskurtzoan, empatia pitin bat falta izan dakola. Ze gure mozioa nik uste dut ondo aurkeztuta dagoela, alde batetik Alderdi Popularra bultzatu egin dagoelako, guk bestela ez gendugun ekarriko horrelakorik. Guk egin izan dugun gauza bakarra izan da, legebiltzarrean adosten ari daben testua, ona ekarri, eta Alderdi Popularrak egindekoari kontra egiteko zentzu horretan. Eta empatia falta esaten dutenean, da, ni Guardia Zibil baten semea izango banintz, edo beste biktima potentzial baten semea alaba izango banintz, ez bakarriketakoa, agian galekoa bebai, eta esan dugu onartzen goazela, Alderdi Sozialistak esan dugu, baina guk esaten goaz bebai, Galdakao Orainak aurkeztutako emendakina babesten goaz be, zabalagoa egiteko testua, legebiltzarretik datorkun testu hori, ni mina sentituko neuke, naz eta ongi etorri bat izan. Eta nik uste hori ikusi behar dugula. Igual partekatu ez, eta aldi berean esan, bitu, niretzako hau da ongitorri bat, faltan somatu izan tatalako, eta ez nabilako esaten ia kondena hori justu izan den, edo ez, badakitz askotan horri lezeten dela, baina esan aldozu aldi berean bitu, ongitorri bat da, baina bai, ulertzen dut, mina egin alizatea biktimei. Hori izatea, hainbeste kostetan daku, hori baino ez? Zate, bitu, niri mina emon gozten hori bai, eta ulertzen dut zure mina, eta ulertzen dut biktima moduan esatea zutzako ongitorri bat baino gehiago dala, hori baino ez. Creo que traer la moción aquí, creo que sí viene a colación por dos motivos. Primero, porque ha registrado la moción el Partido Popular, si no nosotros no lo hubiésemos registrado. Y por otra parte, porque es verdad que es un debate de plena actualidad, porque se está desarrollando la ponencia en el seno del Parlamento Vasco. Y lo único que hemos hecho ha sido un texto que ha conseguido un amplio consenso, no total todavía, pues ese texto traerlo aquí para contrarrestar la posición del Partido Popular. A quien le achaco falta de empatía y a quien le achaco desde aquí, como portavoz del PNV, a quien le digo que efectivamente está anclado en el pasado, ese discurso y esa visión. Pero también le digo al portavoz de EH Bildu que es muy fácil decir siempre que el de enfrente está ciego o ciega. Pero a veces no nos miramos al espejo y no nos damos cuenta que igual, no sé si ciegos, pero tuertos igual sí estamos. Porque si yo, aunque acepto, y aquí, lo sabéis, como alcalde siempre hemos permitido que se hagan onguitorris o no hemos puesto ningún obstáculo en ese sentido, siempre cuando se cumpla la normativa, siempre hemos hecho esa lectura, que entendemos que una persona que ha echado de menos durante 30 años o 25 años, o los años que haya pasado la otra persona en la cárcel, entendemos que se alegre de verla y que le hagan un recibimiento. Pero al mismo tiempo también sentimos empatía por las víctimas. Por las víctimas, porque a mí, si yo fuese un hijo o una hija de una guardia civil, por ejemplo, un guardia civil asesinado, o de un ertzaina asesinado, o de una persona que haya sufrido víctimas de tortura, por extender el término, porque no tengo ningún problema en decirlo, ya que lo hemos hecho muchas veces, a mí me daría, en los primeros dos casos me haría daño y entendería que le hiciese daño a esas personas un recibimiento de estas características. Un recibimiento, solo un recibimiento, y entiendo también que sea un recibimiento y que se les haga el recibimiento, pero a mí me daría daño. Y creo que esa falta de empatía es la que no nos está permitiendo avanzar adecuadamente en la ponencia y en ese relato compartido al que hacía alusión el Galdakao Orain. Por cierto, suscribo prácticamente todas las palabras que ha hecho el portavoz de Galdakao Orain. Y decir que yo creo que la moción que hemos presentado está en el punto intermedio, porque no dice que sean una cosa ni que sean la otra. Efectivamente, Josu Erkoreka dice que en aquel caso concreto de Andoain no ha sido un homenaje, ha sido un recibimiento. Y aquí hemos defendido lo mismo. Recuerdo a mi compañero, Fernando, actuando de portavoz en ese sentido, diciendo que entendemos el daño que genera también a los familiares de los presos y presas que vuelven después de una larga estancia y sufriendo las consecuencias de una política penitenciaria cruel y que no respeta los derechos humanos. Y si hablamos de los derechos humanos, tenemos que hablarlo para todos los casos, para presos, presas y quienes están en la calle, para todo el mundo, por igual. Siempre hemos defendido esa posición. La moción lo que hace es remitirse a la ponencia del Parlamento Vasco, que es donde se está debatiendo cuál es la línea divisoria
que dice o que deja a las claras que es un recibimiento a presos y que es un homenaje a etarras. Eso es lo que está trabajando la ponencia y eso es lo que decimos aquí. Y lo está haciendo además desde 3 principios que creo que son compartidos: justicia, verdad y reparación. Y desde esos términos está expresada la moción. Y yo creo que no quiero continuar hablando porque efectivamente nos cuesta mucho simplemente cambiarle una denominación a una placa para hablar de víctimas del terrorismo y de la violencia, como solemos referir a nosotros, o que cada partido político haga la defensa que quiere hacer, pero nos está costando ponernos de acuerdo con una puñetera placa, y dicho mal y pronto, no sé si continuar por esta senda va a conducirnos a ningún sitio, pero sí que entendíamos que era necesario presentar esta moción compartida, a la que vamos a aceptar la enmienda de Galdakao Orain, y al grupo, bueno, creo que entre los 3 grupos aprobaremos la moción cuando menos, y que creo que tenía sentido traerla por los 2 motivos. Primero, porque había registrado el Partido Popular una moción con la que no estamos para nada de acuerdo, y porque este debate se está actualmente dado en el seno de la Cámara Vasca. Eskerrik asko. Pasamos al segundo turno de intervención, Partido Popular. Sí, rápidamente, gracias. Contestando al portavoz de Irabazi, decirle que, bueno, es que es reiterativo ya, porque se lo digo casi pleno tras pleno. Esta portavoz que se sienta aquí ha condenado el golpe fascista del 36. Mi partido en el Parlamento Vasco ha condenado el golpe de Estado efectuado por Franco. O sea que no hemos condenado el golpe de Estado de la guerra civil que nos trajo la guerra civil. Es incierto. Vuelve a mentir otra vez el portavoz de Irabazi. Pero aparte, yo ya le diría que yo, ya que le he dicho todo lo que condeno, sí me gustaría que usted, como representante del Partido Comunista, también condenase la matanza efectuada en Paracuellos del Jarama, donde asesinaron a 276 menores y a más de 5.000 españoles. Usted condénelo también y estamos los dos en paz, condena por condena. Seguía. Yo lo que pretendo exponer aquí es que a alguien se le ocurriría, de los que estamos en este pleno, que de repente saliese un asesino de mujeres, un violador de niños, un violador de mujeres, que ha estado muchos años fuera del pueblo, que es del pueblo, y que se le reciba con honores y se le reciba con aplausos y con cánticos y con bailes a una persona así? No, ¿verdad? Diríamos, estamos locos. Y que se le sentara en el salón de plenos, diríamos, estamos locos. Bueno, pues eso mismo es lo que ocurre, porque para mí, el problema es que para mí un miembro de la banda terrorista ETA no es más que eso, o un delincuente, un asesino, pero no es salvapatrias de nada. A los miembros de la corporación y que no esté dispuesto a mantener ese respeto, que por favor le invito a que salga de la sala. Entonces yo lo que digo es que un homenaje sería igual que el otro, y yo no entendería que una persona, aunque esté 10 años fuera del municipio, que sea del municipio, si ha matado a 4 mujeres, luego al cabo se le haga un homenaje. Pero también preguntaba, ¿por qué no se le...? O sea, si el reconocimiento realmente no es por lo que han hecho, por lo que han representado, sino porque son vecinos de este municipio que han estado durante muchos años fuera de aquí y vienen... ¿Por qué no se le hace también a los que han abandonado la banda? ¿Por qué no se les hace también a los que han pedido perdón? ¿Por qué solo se le hace a una parte? No, si son vecinos y han estado fuera, pues hagámoselos a todos, ¿no? A los que han pedido perdón y a los que no han pedido perdón. Qué casualidad que a los que han pedido perdón se les quita sus fotos en las ricos, y aquí pasan sin pena ni gloria cuando vienen en el ayuntamiento. Cuando vienen al municipio. Por eso yo pienso que se hace con una doble intención. Al Partido Socialista decirle, la verdad, que acepte la enmienda donde desaparece la palabra ETA, representantes del Partido Socialista. La verdad, me siento mal porque hemos estado juntos en esta trinchera, ¿no? Y ahora descafeinan de alguna manera la moción.
A mí me gustaría, cuando dicen que no humilla a las víctimas, me gustaría que se le preguntase a Maite Pajazurtundúa si el día que se hizo el homenaje a los que señalaron dónde y cuándo tenían que matar a su hermano sintió humillación y dolor. Sí me gustaría. Y si queremos avanzar realmente, y yo, por ejemplo, esta misma crítica la haría si en este ayuntamiento alguien hace un homenaje a una persona que ha estado 10 años fuera de aquí y se le ha condenado por fascista. Yo haría la misma crítica. Es que no me parece una persona lógica ni que se les reciba en las calles de este municipio, y en otros ayuntamientos incluso se les ha sentado en el salón del alcalde. Pero yo les hago una propuesta a los grupos que van a aprobar esta moción. Yo quiero acercar posturas. Yo quiero que aquí hablemos de otras cosas. Pero bueno, vamos a decidir entre todos. Vamos a decir, queremos un Galdakao, un espacio para la paz. Yo me comprometo aquí a no traer ninguna iniciativa más de este tipo si ustedes se comprometen a que aquí no se haga ningún homenaje a los presos. Decimos, fuera todo, porque o sea, quien sea, o sea, hombre, ustedes son parte porque en las fotos aparecen, ¿no? Digo yo, o por lo menos van, ¿no? Porque las fotos se ven, están ahí. Pero le quiero decir, o sea, que la responsabilidad de que esto sea, que empecemos a mirar para el futuro, es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de que si no hay homenajes o no hay actos de este tipo, yo no voy a traer ninguna moción. Yo me voy a preocupar del alumbrado, del alcantarillado. Y solo decir una cosa, yo no puedo aprobar la moción que han presentado el equipo de gobierno porque de alguna manera víctimas y victimarios, o sea, no sé, es un totum revolutum. Yo quería hablar de los homenajes de ETA y ustedes me lo ponen difícil. Hay muchas partes que yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay algún párrafo que a mí me va a impedir votar esa moción. Pero ya les digo, o sea, les hago el reto. Yo no quiero traer más este tipo, y se lo digo siempre, este tipo de mociones. Vamos a trabajar entre todos, vamos a tener actuaciones en el municipio que no vamos a poner carteles, no vamos a ensuciar la vía pública, o sea, vamos a quitar todo eso, porque los demás no ponemos carteles el día que asesinaron a Miguel Ángel Blanco por parte de gente de este municipio. No traemos aquí carteles. A ver. Oye, por favor, si no, desalojamos. Mercedes. Le quiero decir que yo el día que asesinaron a Miguel Ángel Blanco yo no lleno las calles de aquí de Galdakao porque fue una persona de Galdakao. Yo no pongo ningún cartel de ese tipo. Empecemos por ahí. Empecemos a retirar carteles de la calle. Les animo a eso. Venga, gracias. Es que ricasco. Iraosi. Bueno, para terminar así un poco el tema, le he hablado también de las armas de destrucción masiva que ha sido este siglo. También, y su posterior atentado en Atocha, también de los indultos a extrema derecha. Luego el tema de Paragüellos también, es que a mí me hace gracia, dan un golpe de Estado y pensaban que les íbamos a responder a besos o algo así. Claro, si vienen pegando tiros habrá que responder con tiros, o sea que Paragüellos, o sea, no sé. Sobre homenajes, ustedes son los reyes que llevan haciendo en el Valle de los Caídos todos los años su partido y la derecha de este país. No, yo tampoco, a mí me ha visto alguna vez, no sé ni dónde está Paragüellos, ¿qué quiere que le diga? Si empezamos así, o sea, aquí hablamos de lo personal o hablamos del partido, es que, o sea, no sé. Creemos que lo primero que tiene que hacer es limpiar su partido y luego venir pidiendo explicaciones a los demás. De hecho, nos gustaría que su partido también entregara las armas y se disolviera. Es que ricasco. Es que ricasco. Partido Socialista, Alderdi Socialista. Bueno, decir a la portavoz del Partido Popular que tenga claro que nuestra postura es clara frente al terrorismo. Yo creo que en ese sentido siempre hemos estado, ¿no? Y seguiremos estando. Y la enmienda que presenta Galdakao Orain
Pues yo le veo lo que dice, su rechazo a los homenajes por su condición de pertenencia a organizaciones que han ejercido o ejerzan la violencia, o bien porque utilizaron o justificaron la violencia para conseguir fines políticos. Yo no le veo mayor, ahí condenan totalmente todo lo que es el terrorismo, ¿no? Todo tipo de terrorismo. Y autocrítica yo creo que deberíamos hacer todos, ¿no? Y mirar al futuro, como en este caso ha comentado, ¿no? El alcalde, ¿no? O sea, haciendo autocrítica a todos, por una parte y por la otra. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Osanzu Herriak. Arrastion danori. A ver, gure galderia da, segaitik honitan momentuetan. ¿Por qué en estos momentos estas mociones? Cuando todos sabemos el mensaje de ETA, todos tenemos la vista en el primer fin de semana de mayo en Cambo. Segaitik. UH siempre se ha posicionado en contra de toda violencia y todo terrorismo. No entendemos, es que no llegamos a entender las mociones en estos momentos, no las entendemos. Entiendo lo que ha dicho el alcalde, pero vamos. Siempre se ha posicionado UH a favor de la libertad de expresión, venga de donde venga. Unas nos gustan más y otras nos gustan menos, pero todos y todas tenemos derecho a expresarnos libremente. Tenemos derecho. Y eso es, perdón, tenemos derecho a expresarnos libremente siempre desde el respeto, siempre sin meternos con personas ajenas. ¿Que no son de nuestro agrado? Pues miramos para otro lado, pero si no se meten con nosotros, ¿por qué no dejar, nosotros y nosotras, por qué no dejar que se expresen libremente? Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Galdeka orain. Habla la portavoz del Partido Popular, lo suele hacer en sus intervenciones en este sentido, de que a nadie se le ocurriría, por ejemplo, homenajear a un asesino, un violador que acaba de salir de la cárcel y bla, bla, bla. A ustedes se les ocurre, por ejemplo, que el Estado subvencione a la Fundación Francisco Franco. A ustedes se les ocurre, por ejemplo, que es tolerable que se puedan utilizar instalaciones construidas a base del sudor y sangre de miles de personas para homenajear, en este caso sí homenajear, a los fascistas que los torturaron, encarcelaron y asesinaron. En todos estos casos, ustedes no tienen absolutamente nada que decir. Por lo tanto, ustedes en esto no son ni mucho menos ejemplo a seguir. Así que, por favor, dejen de darnos lecciones al resto. Utilizan con mucha facilidad la palabra condena y se les llena la boca porque ustedes en el Parlamento Vasco o en Madrid dicen que han condenado la dictadura fascista. Condena es una palabra totalmente desvirtuada y está totalmente desvirtuada por su culpa. Creemos que es totalmente necesario recuperar el relato de manera colectiva y dejar de desconfigurar el significado de las palabras. Es necesario que cuando alguien hable de homenaje se deje de identificar inmediatamente un homenaje con un recibimiento a una persona que está presa lejos de su casa. Desde Galdakao Orain creemos que esa es la victoria del discurso monolítico e inmovilista. En ese contexto va nuestra enmienda, que es en el de recuperar el lenguaje para todas y todos. Por lo tanto, nos mantenemos en nuestro posicionamiento y votaremos a favor. Eskerrik asko, EH Bildu. Hasteko. Audientzia Nazionalak esan zabena, hildako preso bati buruz bere agurrean, ez ongi etorrien. La Audiencia Nacional lo que dijo sobre la despedida, sobre cánticos y esto. La Audiencia Nacional destaca que ni el Aurresku ni el Eusko Gudariak son una llamada a la violencia. Luego cada uno que haga las interpretaciones que quiera. Bigarrena, nork ukatu da biktimen mina? Nork ukatu da? Justizia eta reparazioa nork ez du eskatzen, mendik. Empatia falta horrena,
nondik ondorioztatzen da? En castellano, ¿quién niega el dolor de las víctimas? La verdad, la justicia y la reparación se pide desde aquí también. Y la falta de empatía, no sé por qué se ha señalado eso. Porque desde aquí decir que se niega el dolor, creo que no. Eta horregaz lotuta, autokritika esan dozu. Autokritika danona, ezta? Gatazkan izan den, bakoitzak izan dauen arduraz. Hala ez. Dinote, azken pertsona hon heldu sana, esan izan ongi etorri, izan agur bat, izan kepa, delo jo. Bai? Eta horren inguruen autokritika eskatzen jaku, bakarrik guri denpa guztien ez dakize, eta baina hemen bakoitzak danok gogo autokritika probat, ez? Gertatu dana inguruan. Edo ez. Edo zoru etiko hori, famatu hori esatean, bakoitzak deko horre estatus desberdin bat, eta beste eskiera bat goitik begiratzeko bestei. Cuando se habla de suelo ético, alguien tiene una escalera para hablar desde ella a los demás sobre el suelo ético y no hacer ningún tipo de autocrítica. Y para pedir a los demás autocrítica. La última persona que llegó al pueblo fue un adiós, no fue un onguitorri. Fue Kepa, en un féretro. Y venía a Badajoz. Hortaz gain, konstituzioak eskatzen dauena, Diño, presoak bergizarteratzeko eskubidea dekola. Que el preso tiene el derecho a la reintegración social. Eta gero, instituciones penitenciarias o política penitenciaria, principio rector de política penitenciaria parkatu, diño, evitar el desarraigo durante y también después de la condena. Kondenan zehar eta gero. Zer da, segaitik atorrein beste jente ona, zuen molestatzen da borrek, edo ez dakit zein dan gauza. Eta barriro dinot, mesedez ez esan barriro, biktimen mina ez dala aitortzen amendik, edo ez dakit zer. Edo empatia falta, mesedez. Esan dozu, hori esan da. Beraz, honekin amaitzeko, ez daukasurik. Giroa berotzeko bakarrik ez da. Eta ponentziaren inguruen etorri da gaia. Eta badakigu Pepe ekarri dauela ponentzien inguruen dabien lanketa gaitik. Esto ha venido a colación de la ponencia que se está trabajando en el gobierno vasco y que el PP intenta torpedear desde fuera. Repito. Y más ahora. Eta gero, bueltatzen az mozinotara. Bat, omenaldia, ez da egia. Ira ongi etorriek. Bi, zer hitzazan, bergizarteratzea, ez, birbiktimizazioa, parkatu. Eta hirugarrena, violentzia, vale. Eta jartzen da, violentziara ibitakoa, helburu politiko batzuk lortzeko. Vale. Eta político-militar, desaparece, se forma Euskal Iraultzako alderdia, luego están Mario Naindia, Roberto Lertxundi, aquí no ha pasado nada, se integran en Euskadiko Ezkerra se integra en PSOE, y aquí no pasó nada, ¿eh? No ha habido revictimización de ningún tipo, ¿eh? ¿Ha habido luego una humillación? Pregunto, al Partido Socialista. Es todo normal, normalidad. Nicolás Redondo, declaraciones. San Cristóbal, el del GAL, es un luchador por la paz y las libertades de Euskadi. ¿Ha habido algún tipo de revictimización? No. Marcos Merino, el alcalde de Sestao. El objetivo de los GAL era defender el Estado de Derecho y la vida de los ciudadanos. Yo no veía al Partido Socialista nunca decir nada contra esto. Urbillau, bastante más cerca. Y estuve a 20 metros. Cuando lo de Íñigo Cabacas, había un jefe del operativo. Ahora mismo es jefe de la Ertzaintza. Es una revictimización. A Manu y a Fina se les ha humillado. Se les revictimiza por poner al jefe del operativo de Cabacas, en el que yo estaba a 20 metros, de jefe de la Ertzaintza. Y para acabar, tanto que se ha hablado aquí de memoria histórica y no sé qué, se apoyaba ayer un presupuesto, tal, 0 euros para memoria histórica. ¿Se humilla a las víctimas de aquella época?
amaitzeko, que hoy el PP, 26 de abril, en el aniversario del bombardeo de Guernica, venga a hablar de esto, es poético, pero no sé si de novela negra o no sé qué. Porque por un lado, yo tenía una tite que estaba en los Gudaris y al otro le pilló el bombardeo. Y aquí, de su partido, nadie ha dicho ni mu en la vida. Usted sí, a título personal. Pero su partido, ni mu. Beraz, honekin amaitzeko, espero dugu ja eztabaida honekin amaitzea eta ongietorriak egiten jarraituko dela Galdakon, noski. Ez diela omenaldiek, bebai, zuen alderdik esan dago. Eskerrik asko. Bitu, korapilatzen zagauz. Bai, ez. Oin entzungo ez da zuk niri. Nik entzun izan dautzudan moduan. Korapilatzen zagauz. Gu gabiz esaten, omenaldirik ez dugula babestuko. Eta kontran egongo garela, eta gertuko garela. Eta esan dotzut lehen, eta esan izan dut hemen be, gutzako, hemen egin izan dana, normalean, edo orain arte, edo ni alkate moduan egon izan nazenean, izan direzela ongi etorriak. Eta ez dugula inolako problemarik ipini, inoz. Inoz. Eta egin izan direz, hileta zibilak, Aberrebaiko frontoian, terrorismoengatik, kondenatuta egon izan pertsona batengatik. Eta guk, ipini gendun gehiago balorean, pertsona horreri batzuk egin gure izan otzen zera, agurra. Eta ez gendun ezebez esametik. Beraz, korapilotzen zagoz, gu gabiz esaten horrelakorik gerta ez daiela. Segundo lugar, gracias por hacernos ese repaso. Al portavoz de H. Bildu, gracias por hacernos ese repaso. A todos. Lo que tiene que hacer el Partido Popular, lo que tiene que hacer el PNV, lo que tiene que hacer el Partido Socialista. Muchas gracias. Y cuando digo que denota una falta de empatía, es porque lo acabo de ver de nuevo, porque denota una falta de empatía. Porque aquí ha habido muchas ocasiones para hablar de las personas que sufren por estar alejadas precisamente por la política penitenciaria, y ahí nos han tenido siempre a su lado, y nunca han hecho ninguna alusión a las víctimas del terrorismo de ETA, explícitamente también. No. O sea, y ahora nos pega un repaso a todo el mundo. Pero es que además yo quiero huir de eso. Pero es que no hace más que volver a meterse el portavoz de H. Bildu en la misma temática. Y no avanzamos nada, ni siquiera las generaciones más jóvenes. No avanzamos. No estamos avanzando, desgraciadamente. Y claro que eso demuestra que es completamente necesario que sigamos discutiendo esto. No me gustaría hacerlo en el pleno, desde luego, no a través de una moción. Me gustaría que lo hiciésemos de otra forma, de forma discreta, que invitásemos a las víctimas, no sé, que hiciésemos algo de forma conjunta. O por lo menos, esperando un poco, quiero decir, si no lo hacemos aquí directamente, veamos qué es lo que ocurre en la Cámara Vasca y a ver si, no sé, qué tipo de consenso se puede llegar y podemos avanzar en ese relato compartido. Porque todavía las heridas están abiertas. Desgraciadamente, lo estoy viendo claramente, lo estoy viendo de la intervención del portavoz de H. Bildu, que solo vemos un lado, y nosotros estamos diciendo desde todos los lados, y lo hemos dicho aquí reiteradamente, y cuando dice, no sé, que se mete 0 euros a la memoria histórica, eso es incierto. Es incierto, y eso demuestra de nuevo que los presupuestos los han mirado así un poquito por encima. Todos los años se hacen varios actos con la memoria histórica, varios actos. Y dicho esto, no vamos a enredar mucho más y vamos a pasar a proceder a votar las dos mociones. Primero se votará la moción del Partido Popular. Después, una vez aceptada la enmienda de Galdakao Orain por los grupos proponentes, se votaría la moción del Partido Socialista y del PNV. Eskerrik asko. Popularra? Irabazi? Sozialistak? Usansolo Herria? Galdakao Orain? EH Bildu? EAJ? Ez da ateratzen, bai, hurrengo puntura mesedez, bai, emendakina onartu eta geratu da. Alderdi Popularra?
Irabazi. Sí. No, la moción directamente. Eso es, con la aceptada la enmienda. eso Eso es. es. Enmendada. Sozialistak? Usan Solerria? Galdaka orain? EH Bildu? EAJ? Onartzen da beraz, hurrengo puntura pasatzen dugu. Hemen aurrenekoetan egin izan dugun moduan, proposamena egin daben alderdi politikoen partetik mozioa irakurri da aurkeztu geinke. Orduen, no sé si os parece, hago un resumen de la moción, porque creo que es el tema además por el que mucha gente pacientemente está esperando que debatamos. Decir, bueno, que nosotros hemos traído la moción, un texto adaptado del Parlamento Vasco. Los grupos proponentes han sido el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y Usan Solerria. Hemos traído un texto que es el acordado en el Parlamento Vasco y que hemos adaptado para que pudiese entrar en los criterios para que se pudiese debatir en este pleno. Básicamente, el texto que traemos a su debate, que además lo hemos hecho otra vez porque el movimiento de pensionistas, a través de los grupos políticos, intentó registrar una moción que no se podía debatir y en atención a los criterios que siempre hemos mantenido aquí. Y como respuesta pues hemos metido el texto para que se pudiese debatir y manifestando nuestra posición en el mismo. El texto contiene 7 puntos en el que básicamente se pide, garantizar un sistema público de pensiones suficiente y sostenible, que se derogue la Ley 23/2013 reguladora del factor de sostenibilidad, porque entra como otro factor más en la esperanza de vida. Tercer punto, prohibir la ley de libre disposición del Fondo de Reserva de las pensiones para recuperar el tope máximo de utilización de ese fondo del 3%. Cuarto, adoptar medidas de financiación destinadas a aumentar los ingresos del sistema y completando ese fondo o a través de los presupuestos generales del Estado. Quinto, eliminando las exenciones, bonificaciones y deducciones de la cotización de las empresas en la seguridad social. Sexto, derogar la reforma laboral de 2012, que también ha generado un descenso de las cotizaciones que ponen en riesgo la sostenibilidad de este sistema. Y por último, el punto séptimo, habla de iniciar las actuaciones conducentes a la inmediata transferencia de esta competencia a la Comunidad Autónoma de Euskadi. Hecha esta presentación de la moción conjunta, procedemos al turno de debate y damos la palabra al Partido Popular. Gracias, alcalde. La seguridad social y, por tanto, el sistema de pensiones ha sido una prioridad. Barkatu. Emendakina barkatu. Emendakina aurkezteko, batzutan karreria hartzen dut eta aizuten dut. Egia da. Hay una enmienda propuesta por 3 grupos políticos, si no me equivoco, y por supuesto también tiene la ocasión de presentarla. Bueno, Galdakao orain, irabazi Galdakao eta EH Bildu Galdakao udal taldeek pentsioen sistema publikoari buruzko mozioaren aurrean honako emendakin hau aurkezten dugu osoko bilkuran eztabaidatzeko. Honen justifikazioa da pentsioen sistema publikoari buruzko mozioa osatzea, Galdakaoko pentsiodun plataformak aurkeztutako mozioaren proposamenarekin. Emendakina da, gutxieneko pentsio 1.080 eurokoa izatea, Europako Karta Sozialak ezartzen duen arabera, soldataren batazbesteko estatuaren 160, pobrezia mugatik irteteko eta hori posibles den bitartean, Gasteizko gobernuak osagarria jardezala pentsiodun guztiek hilero kopuru horretara heldu daitezen. Eta 2, Euskal Erkidegorako babes sistema eta gizarte segurantza ezar dadila, bai pentsio publikoak, bai pertsona nagusiek gero eta gehiago behar duten beharrezko arreta berma ditzaten. Los grupos municipales Galdakao Orain, EH Bildu, Galdakao e Irabazi Galdakao, ante la moción presentada sobre el sistema público de pensiones, presentamos para su debate en el Pleno la siguiente enmienda. Justificación. Complementar la moción presentada sobre el sistema público de pensiones con las propuestas trasladadas en la moción remitida por la plataforma de pensionistas de Galdakao. Los siguientes puntos, estos son los adhesivos a los... estos son los siguientes puntos. Establecimiento de una pensión mínima de 1.080 euros como corresponde para salir del umbral de la pobreza, tal y como establece la Carta Social Europea
60% del salario medio ponderado, en tanto en cuanto esta medida se implemente, se reclame al Gobierno de Gasteiz que se establezca el complemento necesario para que todas las personas pensionistas lleguen mensualmente a esa cantidad. Y 2, establecimiento de un sistema de protección y seguridad social para la comunidad autónoma vasca que garantice las pensiones públicas y la atención necesaria para que necesitan cada vez más las personas mayores. Eskerrik asko. Hecha la presentación de la moción y de la enmienda, pasamos al turno de debate. Alderdi Popularra. Sí, gracias, alcalde. La seguridad social y, por tanto, el sistema de pensiones ha sido una prioridad permanente para el Gobierno de Rajoy y lo seguirá siendo. Desde el Partido Popular creemos que desde todos los ámbitos tenemos que trabajar para garantizar la sostenibilidad y la suficiencia del sistema público de pensiones y la necesidad de seguir progresando en el equilibrio financiero. Se han logrado grandes avances en este sentido y esto no solo es mérito del Gobierno y de su gestión, sino también y esencialmente de todos los españoles que con su esfuerzo diario están contribuyendo a la consolidación de la recuperación económica de España, aportando los recursos indispensables para sostener el sistema de pensiones. Las reformas puestas en marcha han hecho posible que se haya recuperado el 70% del empleo destruido durante la crisis y en un año la afiliación se ha incrementado en 615.259 personas. En lo que llevamos de año se han recaudado 1.400 millones más que en el mismo periodo del 2017. El sistema ha incorporado 6 afiliados por cada nuevo pensionista, mientras que en el 2011 por cada nueva pensión se destruían 3 empleos. Y esto es lo que ha hecho posible que el 94% de las pensiones se paguen con cotizaciones sociales. Hoy en España se pagan más pensiones a más pensionistas y más altas. El sistema abona ya más de 9,5 millones de pensiones contributivas y la pensión media de jubilación es de 1.077 euros, mientras que en el año 2007 era de 766 euros. Creemos que el sistema público de pensiones es viable, es sostenible y es de vital importancia tranquilizar a los pensionistas de hoy y del futuro. Disponemos de uno de los mejores sistemas de seguridad social, uno de los pilares básicos del estado de bienestar. Su mantenimiento y sostenibilidad forman parte de los grandes consensos nacionales, articulado a través del Pacto de Toledo. Consideramos que es necesario preservar y no anular el Pacto de Toledo porque es un marco de consenso que nos dimos todos los partidos políticos con la finalidad de cooperar desde el diálogo y el acuerdo, no desde la confrontación, en la consecución del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones. Las pensiones nunca deben ser un arma arrojadiza entre partidos, sino una responsabilidad de todos los grupos políticos y así lo vamos a demostrar. Gracias al acuerdo y al trabajo serio de partidos serios, hoy podemos anunciar que se ha llegado al acuerdo con el PNV de subir todas las pensiones según el IPC, elevar el 56% la base reguladora de las pensiones de viudedad y el año que viene el 60% y aplazar el factor de sostenibilidad hasta el 2023. Quiero hacer un inciso. A mí este tema de las pensiones de viudedad, a mí personalmente me preocupaban mucho, porque una persona cuando se queda sin su cónyuge, aparte de quedarse sola, sigue pagando lo mismo de luz, sigue pagando lo mismo de agua y sigue pagando lo mismo del resto de gastos. Y se queda, desgraciadamente, con una pensión de un 60%. Por eso es importantísimo esta subida, para mí personalmente, a la hora de hablar de las personas que se quedan viudas. El papel todo lo aguanta y la demagogia es mucha y muy barata. El partido de Podemos y sus confluencias ponían como ejemplo a Grecia cuando estaban en las elecciones por ser un gobierno afín a ellos. Pero mira, Mercedes, todo el mundo aquí tiene su opinión y después entiendo que lleváis aguantando pacientemente a tener el turno de palabra para comentar o expresarnos lo que consideren, pero por favor, mantengan respeto. Eskerrik asko. Por ser un gobierno afín a ellos, pero mira por dónde. Desde que está gobernando Podemos en Grecia, en este país han bajado las pensiones en 13 ocasiones, con un descenso del más del 30% de ellas. Además de un programa de privatizaciones, lo que aquí se dice que no queremos, allí se está aplicando. Yo, sinceramente, eso no es lo que quiero para nuestros jubilados y pensionistas. Y, sinceramente, pienso que hay partidos que cuanto peor, mejor. El Partido Socialista, que hoy abandera el tema de las pensiones, junto con otros partidos, yo creo que con fines electorales, habría que recordarle que en su momento congeló las pensiones con el voto favorable de Pedro Sánchez.
Y al PNV le diría que con su propuesta de traspaso de la Seguridad Social, que volvió a pedir apenas hace unos días el lehendakari Íñigo Urkullu y que reclama la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, ya que a su juicio, y cito palabras textuales, su gestión desde las cercanías redundaría en unas pensiones dignas, presentes y futuras. Pues bien, señores del Partido Nacionalista Vasco, es todo lo contrario. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha constatado que el déficit de las pensiones en el País Vasco ha superado todas las previsiones hasta alcanzar los 3.373,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 22%, 604 millones más con respecto al 2016. Este gran desequilibrio de las pensiones, que se compensa con el dinero procedente de otras regiones españolas, es consecuencia de unos ingresos por cotizaciones que el pasado año sumaron 5.129,3 millones de euros, frente al pago de unas pensiones que ascienden a 8.502,6 millones de euros, entre las invalideces, las jubilaciones, las viudedades y las orfandades. Además, otro elemento agravante es que el País Vasco tiene pensiones más elevadas del Estado. El último dato de este mes de marzo indica que la pensión media fue de 1.159,31 euros, un 1,9% más que el año anterior en la misma fecha, muy por encima del resto de España, que está en la media en 933,57 euros. Las pensiones del País Vasco se pagan con la solidaridad del resto de los españoles. Con este escenario, ¿van a poder asumir de verdad esa gestión sin que los ciudadanos veamos mermadas nuestras pensiones o bien vamos a soportar unos impuestos insufribles los ciudadanos? El País Vasco no es donante, sino receptor en esta situación. ¿Quién va a pagar las pensiones de los vascos si se transfiere? ¿De verdad pueden pedir tan alegremente el traspaso de las pensiones? Yo, sinceramente, creo que no, y creo que además lo que se ha visto ayer, vamos en el camino del acuerdo, del buen acuerdo, y que, como he dicho antes en un párrafo anterior, yo creo que este no es un tema que tiene que ser el electoral, ni el tirarse unos a otros palos. Yo creo que es un problema serio en el que todos los partidos serios se tienen que sentar y tienen que llegar a acuerdos. Gracias. Eskerrik asko. Galeko, irabazi. Bueno, lo primero me hace gracia la palabra demagogia, porque llama demagogia a presentar unos puntos para subir las pensiones o hablar de subir las pensiones, pero nos hacen ver normal rescatar bancos y autopistas. Entonces, o sea, no sé, la palabra demagogia yo creo que ya ha perdido todo su significado. Habla de Grecia, pero no habla del FMI ni del Banco Mundial. Ese sería otro debate. Claro, y a lo que vamos, que es la moción y la enmienda de ahora, es mi grupo en la moción se abstendría por no llevar la contraria a nuestro propio grupo en el Parlamento Vasco, pero sí que es verdad que la enmienda aporta lo que la agrupación de pensionistas de Galdakao nos ha pedido. Entonces, creemos que la moción es la base, y a esa base hay que añadirle lo que los pensionistas nos están pidiendo. O sea, si los pensionistas nos han pedido que estos dos puntos tienen que ir en la moción, o sea, desde Galdakao Bizirik Ezker Anitza, lo que ellos digan, nosotros también. O sea, ellos son los que están metidos más en el tema y son los que yo creo que no están pidiendo ninguna barbaridad. Entonces, creemos, el otro día lo dijo un compañero nuestro que habló en la concentración, ¿no? Que las pensiones han sido, no es un regalo, es un derecho de muchos años de lucha. Entonces, y creemos que es una manera de blindar para que esto no se vuelva a repetir en el futuro, gobierne quien gobierne en el Estado. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Decirle a la portavoz del Partido Popular que nunca ha habido una hucha de pensiones tan llena como con el Partido Socialista. Que ustedes ahora, pues creo que casi se la han dilapidado, literalmente. Bueno, el gobierno socialista de Zapatero. Y creemos que hay que seguir trabajando con la moción que hemos presentado hoy aquí en el Pleno, y debemos seguir recogiendo propuestas de las diferentes fuerzas políticas y poder llegar a un consenso más amplio, haciendo un debate más sereno, yo creo, ya que para nosotros es un tema muy importante y estamos hablando de muchas personas pensionistas, millones
en este caso. Y todos deberíamos de tener altura de miras aquí en esta cuestión. La propuesta de poner una pensión igual para todos, hayan cotizado o no, hayan trabajado o no, lo hayan hecho por cuenta propia, ajena, qué rentas han tenido en toda su vida laboral, etcétera. Todas esas cuestiones que se están hablando en la calle y que se deberían de tratar también. Nosotros tenemos claro que hay que mejorarlas, está claro, y las más bajas también, por supuesto. Ya hemos realizado nuestra propuesta en el Parlamento Vasco y hoy la presentamos aquí en este ayuntamiento. Defendemos el sistema público de pensiones y unas pensiones dignas. Y no debemos hacer propuestas que a sabiendas no se pueden llevar a cabo. Y no diciendo la verdad. Se baraja una cantidad de 1.080 euros por pensión y se dice que mientras no se implemente dicha cantidad, que lo debe aportar el gobierno vasco. Y se sabe de sobra que eso no se puede realizar. ¿Cómo va a poner dinero una administración que no tiene competencia en ello? Simplemente no lo puede hacer. Decir que las pensiones las paga el Estado, el fondo de reserva. Eso creo que lo sabemos todos o casi todos. Nosotros defendemos una pensión digna sin entrar en cifras, equiparándolas a la carestía del IPC, de la vida IPC. Y debemos hacer un debate más profundo, con transparencia y con todas las aportaciones posibles de entidades de todo tipo, sociales, etcétera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Usan Solorria. Arrastion barriro, bakarrik esan guk aurkeztutako mozioa, taldean eztabaidatu dugula eta ontzat ikusi dugu, bai emendakina ikusita eta aurretiaz eurik aurkeztutako mozioa ikusita, gure esku balego emendakina onartuko genuke, ze horrela ikusten dugu mozioa bera osatuago gelditen dela. Nada, decía que nosotras la moción la veíamos bien, la hemos discutido en el grupo y la hemos visto bien, pero que sí creemos que con la enmienda queda mucho más completa la moción y anteriormente ya habíamos apoyado también la moción que se nos presentó desde la plataforma. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko. Galdeka orain. Bueno, en primer lugar, explicar que desde nuestra agrupación, al igual que desde las demás, recibimos una propuesta de moción redactada desde la plataforma de pensionistas de Galdakao para su debate en este pleno, con cuyo contenido esencialmente estamos de acuerdo, por lo que entendimos, junto con otras tres formaciones, que debíamos firmar para que las y los pensionistas de nuestro pueblo pudieran trasladar su voz a este pleno. Esa misma razón es la que, independientemente del contenido de la moción presentada por PNV, PSE y Usan Solorria, nos ha motivado a tratar de completarla, junto a Irabasi y EH Bildu, con los dos puntos de la moción de la plataforma que no quedaban reflejados en la misma, y que no son otros que el establecimiento de una pensión mínima de 1.080 euros, que es el considerado ingreso mínimo necesario para salir del umbral de la pobreza, según la Carta Social Europea, y el establecimiento de un sistema de protección para la CAP que garantice las pensiones públicas y la atención necesaria que necesitan las personas mayores. Más allá de la moción inicial y enmienda posterior presentadas, desde Galdakao Orain estamos de acuerdo en parte con el contenido de la moción que hoy se debate en el Pleno. Y a pesar de que pensemos que podría ser mucho más incisiva, no vemos motivos para votar en contra de ella. Lo que sí nos gustaría resaltar desde nuestro grupo es que este tipo de mociones no debe quedarse nunca en meras declaraciones de intenciones. Y por lo tanto exigen de las firmantes un compromiso serio con los principios que defienden y que en este caso es un compromiso de cara a no votar favorablemente a los presupuestos generales del Estado en tanto en cuanto no se cumpla con las exigencias que tanto en Gasteiz en febrero como hoy aquí, mediante la moción y la enmienda presentadas, queremos aprobar. Sobre el acuerdo acordado, y valga la reiteración, en Madrid, de cara a los presupuestos generales del Estado, la portavoz del Partido Popular se venden como buenos gestores y pretenden que no haya un estallido y una carcajada colectiva cuando las pensionistas lo escuchen. Si a la presidenta de la Comunidad de Madrid no le llega para comprar cremas faciales, imagínese a las pensionistas cómo las pasan para llegar a fin de mes. ¿Sabe usted lo que piensan las y los pensionistas? Pues bueno, pues no se preocupe, porque no seré yo quien les quite la palabra, pero se lo van a decir en cuanto terminemos con este punto del Pleno. Eskerrik asko, EH Bildu. Bai.
Bueno, aurrekin giza alderdi sozialistari euskeraz badago esaldi bat, sosoak beleari ipurbeltz, erderazko, para que me entienda, le dijo la sartén al cazo. El primer partido en atacar a las pensiones fue el Partido Socialista en el año 2011, con esa reforma. Dicho esto, lehenik eta behin esan gure geunke, Galdakako pensionistek talde politiko guztiei trasladatu oskuen mozio eta oposizioko talde batzuek gure egin gendune, alkateak plenora ez pasatzean, argudio horren aurrean, gure keza eta zerrea azalerazi gure dugule. Mozio horren forma kontu batengatik, ez omen zan onartu plenoan tratatzea, edo kriterio kontu batengatik, eta forma kontu hori hain zuzen ere da beste instituzio bati zerbait eskatzen zalako, eta Galdakako alkatearen irizpidea eidalako olakorik ez onartzean. Decía que en primer lugar queremos mostrar nuestra queja y enfado ante el hecho de no poder tratarse hoy aquí la moción estricta tal y como la habían redactado la plataforma de pensionistas de Galdakao. Nos la presentaron a todos los partidos políticos de esta corporación y varios grupos la hicimos nuestra. El alcalde, que es quien tiene potestad para decidir en junta de portavoces qué mociones van a tratarse en pleno y cuáles no y por qué motivo, adujo un defecto de forma, un no cumplir, que no cumplía los criterios por los que suele admitir el trámite para que una moción se trate en pleno, y es por ello que no se trajo la moción planteada por ellos, nos ha traído hoy. El defecto de forma en cuestión es que en la moción se instaba a otras instituciones o estamento. En concreto, se reclamaba al Gobierno vasco que establezca el complemento necesario para que todas las personas pensionistas lleguen mensualmente a la cantidad de 1.080 euros. Es decir, se reclamaba al Gobierno vasco algo. Decir al respecto que al haber decidido el alcalde no tratar la moción presentada a instancia de ellos, y, por este motivo nos parece, entre otras cosas, a nuestro juicio, una falta de respeto hacia todas esas personas, y lo decimos porque cuando el PNV y el PSOE, que sois quienes gobernáis, os ha interesado tratar una moción en pleno, no os ha importado la forma de esta y habéis instado y reclamado de otras instituciones. Y como me vais a decir que quizá que soy una mentirosa, que no es la primera vez, pues traigo, por ejemplo, la moción que también fue acerca de un tema muy controvertido en Galdakao, de la lanzadera. En la moción que trajo el PNV y el PSOE conjunta, en la propuesta decía solicitar a la Diputación Foral de Vizcaya, Es decir, cuando me interesa la paso, cuando no me interesa no la paso. Bueno, eta harira. EAJ, PSOEk eta orain, Usansolo herriaren mozioaren aurrean, hiru alderdi politikok emendakina tarteratzea erabaki dugu, horrezegatik, precisamente. Galdakako pensionisten eskaria ez dozuelako mozio horretan biltzen. Are gehiago, beraien kesa nagusia dana, beraien arazorik eta potoloena dana, benetan soluzio izan zitekena, beraien bizitzetan, ez dozuelako zuen mozioan txertatzen. Bat, zuen mozioan ezaio Eusko Jaurlaritzari inolako eskaerarik egiten 1.080 eurotarainoko pentsinoak osagarritzeko, horretarako eskumena izanik. Eta bestetik, babes sistema eta gizarte segurantza propio eta publiko bateruntz joatearena. Esan duen bezala, muina ez duzu eukitu nahi, Galdakako EAJak eta PSOEk, eta horren aurrean marra gorri bat jarri nahi dugu guk marra gorri hori ez dugu pasatuko. Adineko pertsonen artean ere zabaldu den pobrezia saiesteko mekanismo nagusietariko bat dira pentsinoak. Pentsio dunen ia 35% diru sarrerak pobreziaren mugaren azpian kokatzen dira. 677 euro baino gutxiago hilabetean. Eta horietatik laurdenak baino gehiagok, gehienak emakumeak, 355 euro baino gutxiago jasotzen dituzte hilabetean. Horize da hain zuzen ere arazoa. Miseriasko pentsio asko dauzela, Galdakaon ere bai. Europako kartan hain zuzen be duintasuna eta miseriaren arteko muga 1.080 eurotan ezarri du. Eta horrezegatik da, horren importantea pentsio kopuru horri eustea. Horrezegatik tarteratu dugu guk emendakina pensionisten plataformak eskatzen zuen 1.080 euroko kopuru hori jasoz. Decía que nuestro grupo político, junto a otros de la oposición, han enmendado la moción presentada por el PNV, PSOE y por Usansolo Herria por entender que la misma no recogían dos planteamientos
iba a decir importantísimos, bueno, a nuestro juicio fundamentales de los pensionistas de Galdakao, que a nuestro juicio son de vital importancia, insisto. De hecho, los consideramos el quid de la cuestión, que lleva a los y las pensionistas de este y otros municipios a manifestarse todos los lunes. Por un lado, la petición del establecimiento de una pensión mínima de 1.080 euros y, por otro, el establecimiento de un sistema de protección social para nuestro país que garantice unas pensiones públicas, esto es, un sistema propio de pensiones. No queréis tocar determinados temas y es por eso que no os los habéis incluido en vuestra moción. Y es ahí, en el quid de la cuestión, precisamente, donde nosotras dibujamos esa raya roja, una raya muy grande y, si me lo permiten, muy roja. Las pensiones suponen el principal ingreso de más de un cuarto de nuestra población, también de Galdakao. Las pensiones son uno de los principales mecanismos en la prevención de la pobreza, fenómeno extendido también entre las personas de avanzada edad. Casi el 35% de los y las pensionistas tienen ingresos situados por debajo del umbral de la pobreza, menos de 667 euros al mes, y más de un cuarto de ellas, ya que son mayoritariamente mujeres, no superan los 335 euros mensuales. Además de esta situación, debemos hacer hincapié en que las futuras generaciones, los y las jóvenes de hoy, no tendrán opción a cobrar pensión alguna, ni habrá financiación para ello. Es muy importante concienciarnos de que la situación afecta no solo a los y las jubilados, sino que gran parte de la población, jóvenes y personas de mediana edad, somos parte implicada, ya que se trata también de nuestras pensiones futuras, además de ser quienes corremos el riesgo de quedar automáticamente excluidas de este derecho. Estamos, por tanto, ante un problema de primer orden, de extrema gravedad, que requiere implicación y, sobre todo y fundamentalmente, voluntad política. Es importante recordar que las pensiones no son un regalo del Estado, sino son un derecho adquirido y financiado por cada trabajador, por cada trabajadora en este país. Y precisamente ahí está el problema, en la existencia de miles de pensiones miserables entre nosotras y nosotros. No es baladí la cifra de 1.080 euros que reclaman las plataformas de pensionistas, y no lo es porque precisamente, como he dicho, es esa la cifra que la Carta Europea ha fijado como frontera entre la dignidad y la miseria. Es por ello que hemos interpuesto la enmienda a vuestra moción, que nada dice al respecto. Podemos llenarnos la boca o seguir teorizando acerca de lo digna que está siendo la lucha de nuestros y nuestras pensionistas, de nuestros mayores. Podemos incluso ocupar puestos bien visibles detrás de una pancarta. Pero no debemos olvidar que la práctica, en este caso, traducido a nuestro juicio en voluntad política, es la que va a posibilitar que los y las pensionistas de nuestro país tengan pensiones que tan dignamente han ganado a lo largo de sus vidas. Sabemos que los ataques a las pensiones no comienzan con el Partido Popular, como hemos dicho, y tampoco se limitan a los partidos de ámbito estatal. Y como no vamos a tener un turno de palabra tan largo para hacer repaso a cuáles son los motivos y los responsables y sus causas y bla, 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 de que existan pensiones de miseria y que nos jugamos un sistema público de pensiones y de bienestar, me voy a centrar en lo que sí se puede y, a nuestro juicio, sí debe hacer el partido gobernante en Euskadi y su socio de gobierno aquí representados. Y es completar esas pensiones miserables con la renta de garantía de ingresos. Y para los que me digan, no se puede, bueno, pues sí se puede. Y por si alguien quiere echar un vistazo, aquí tengo el informe jurídico al respecto que hizo en la mesa del Parlamento cuando se presentó la iniciativa legislativa popular por las plataformas de pensionistas. Poder se puede, hay que querer complementar, de momento, progresivamente si se quiere, estas pensiones miserables. Y ya no vamos a hablar de crear un sistema propio de pensiones al que no renegamos, al que no renunciamos, pero hay que tenerlo ahí presente. Primero la transferencia y después el sistema propio de pensiones, que es lo único que va a garantizar que nuestras pensiones puedan ser públicas y puedan ser garantes del bienestar social y de la dignidad de nuestros mayores. Somos conscientes que eso no está cerca, que a día de hoy eso sería un canto al viento. Hablamos de que está en manos del Ejecutivo vasco,
está en manos del Ejecutivo vasco hoy en día, el no permitir que nuestros mayores tengan unas pensiones miserables. Insisto, el no permitir que nuestras viudas sigan viviendo bajo el umbral de la pobreza. Pueden y deben complementarse sus pensiones hasta los 1.080 euros. Y eso sí es competencia del Gobierno vasco. Y el votar en contra de eso, que es lo que hizo el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español el mes pasado en el Parlamento Vasco, eso sí es demagogia si lo unimos a que después nos ponemos detrás de la pancarta y admiramos la lucha de nuestros pensionistas. Luego no nos vendan que han pactado en Madrid la subida de las pensiones. Saben que esa subida es coyuntural para los 2 próximos años y, desde luego, no permite que pensiones de miseria dejen de serlo. La petición de la plataforma de pensionistas es justa, es necesaria y está en manos de vuestros partidos hoy en día en Euskal Herria. De ahí que lo hayáis quitado de esa reclamación de la moción presentada en Galdakao por ellos y ellas. Eskerrik asko. Perdón, respeto. Mantengamos el respeto. Mantengamos el respeto y no se puede hacer este tipo de gestos. Está prohibido por el reglamento aquí y en todas las cámaras. Entonces os pido, por favor, el respeto que nos merecemos todos los representantes políticos. Bueno, yo le compro el discurso, le compro el discurso. ¿Y sabe por qué este tipo de mociones, bueno, se pueden debatir aquí, pero no van más allá de un mero debate? Porque no tenemos competencia ni recursos suficientes como para hacer las afirmaciones que se hacen. Primero, si se está discutiendo en el Parlamento Vasco, que es ahí donde se tiene que discutir. ¿Por qué? Porque cualquier tramitación por ley tiene que ir acompañada de una memoria económica. Porque aquí podemos decir 1.080, podemos decir 2.200 o podemos decir la cifra que queramos, aunque hagamos referencias a textos europeos, porque cada país podrá o no podrá cumplirlo en función de las prioridades que pueda establecer incluso dentro del presupuesto. Con lo cual, defender esa posición es absolutamente facilísimo. Y a nosotros no nos achacará que nosotros cojamos la pancarta o que hayamos cogido esta pancarta en ningún momento. Nosotros hemos estado trabajando donde tenemos que estar trabajando para conseguir las mejoras que entendemos o que podamos lograr con respecto a las mociones. Nosotros no estamos, los representantes políticos no estamos cogiendo ninguna pancarta, algo que habitualmente hacen otros grupos políticos. Nosotros estamos trabajando desde las instituciones y sobre todo no le quitamos la pancarta al pueblo. No le quitamos la pancarta al pueblo y buscamos esos intereses partidistas que tanto aduce a los demás. Mire, efectivamente, sí respetamos a ese movimiento y tienen toda la legitimidad para moverse a favor de las pensiones e incluso además de movilizarse a través por la defensa de las pensiones y con una serie de puntos que se recogieron en esa moción y que se han estado debatiendo estos días atrás, tienen derecho a pedir, lógicamente, como cualquier colectivo de esta sociedad, una pensión mínima o una RGI mínima o unos sueldos mínimos interprofesionales X. Tienen todo el derecho, pero hay que hacer los números. Y los representantes democráticos tienen que hacer los números en las cámaras para poder tramitar eso. Son los grupos políticos, como el suyo, como el nuestro, quienes tienen que hacer ese trabajo en la Cámara. Y aducirán unas razones u otras para acoger o para llevarlo o para aprobar esas propuestas o para rechazarlas. Nosotros hemos traído el texto directamente del Parlamento Vasco adaptándolo a los criterios por los que se pueden gestionar aquí las mociones. Me ha parecido muy feo por parte de la portavoz de H. Bildu que ya se haya sentido tan indignada porque no hayamos podido debatir esa moción. ¿Cómo está aprovechando usted la ocasión en la que hay más gente del público, ¿verdad? Para decir, parece que al final, con lo que está diciendo, es el alcalde el que no está permitiendo que las pensiones mejoren. Es increíble. Ese criterio se iba aplicando en este pleno durante 16 años. Ese mismo criterio. Y no es se inste o no se inste, lo sabe usted. Se inste o no se inste con asuntos genéricos que atañen a toda la sociedad vasca y, por tanto, también a la sociedad de Galdakao. Hay, en ese caso, no solo el tema de las pensiones, sino otros muchos temas que son importantísimos, no se han debatido aquí. Esos no se han debatido aquí. Y sí se ha debatido la cuestión de la lanzadera y la cuestión del metro de la línea que tiene que llegar aquí. Porque es solo la línea de Galdakao. Es que es clarísimo. Y usted lo entiende porque tiene conocimiento, tiene formación académica y tiene inteligencia de sobra para entenderlo. Con lo cual, no haga creer a estas personas o a otras personas que puedan escuchar que estamos aquí utilizando algún tipo, no sé,
de criterio nuevo e inventado para que para que no se debata esa moción. No tenemos ningún sonrojo en decir que no podemos aprobar la enmienda que han presentado. No tenemos ningún sonrojo, porque ni aceptarla no podemos hacerlo. Tendrán que ser, entiendo yo, en el Parlamento. No me puedo posicionar si tiene que ser 1080, se puede alcanzar o no. Tendrán que hacerlo en el Parlamento. Y tendrán que hacerlo, cuando se haga esa tramitación en el Parlamento, con un informe económico. Porque habrá que decir de dónde se saca ese dinero. Lo que sí puedo decir es, por lo menos, el texto, o nosotros aquí podemos defender una posición de unas mayorías que se han alcanzado en el Parlamento. Y también puedo decir, ¿cómo no voy a decir que el acuerdo que ha conseguido mi partido político, cómo no voy a poner en valor ese acuerdo? Cuando antes de ayer estábamos pidiendo que se rechazase ese miserable 0,25%. Cuando hasta antes de ayer estábamos pidiendo que se vinculasen la actualización de las pensiones con el IPC. Pues esas dos cuestiones al menos se han incluido. Y además se ha incluido la mejora de las pensiones con viudedad. ¿Que son insuficientes? Pues probablemente sean insuficientes, o seguro que son insuficientes. ¿Que podamos hacer frente a una situación mejor? Tengo mis dudas, no lo sé. Igual sí. Pero yo creo que eso se tiene que debatir en el Parlamento. Y no le corresponde al Gobierno vasco, porque el Parlamento tiene poder para mandar al Gobierno vasco, como hace con otras cosas. Hay que buscar las mayorías en ese Parlamento, que para eso estamos elegidos democráticamente. Y por decir datos, efectivamente, pues se ha conseguido a través de ese acuerdo que se actualicen, que se incrementen todas las pensiones a 1,6 puntos, en lugar de 0,25. Se ha conseguido que el año siguiente, y a partir de ahí los siguientes, todos los demás, estén vinculados con el IPC. No solo es un acuerdo para 2 años. Se ha conseguido elevar la base de cotización del 52% de las pensiones de viudedad al 56% el año que viene y el siguiente al 60%. Lo que no se ha conseguido es, y ahí me gustaría ver a su partido también trabajando, por conseguir que sea una realidad la transferencia del sistema de seguridad social en Euskadi. Ojalá estemos trabajando en esa senda y aprovechemos todas las ocasiones que podamos para traer eso a Euskadi. Y ahí decirle al Partido Popular, bueno, si tan malo, si tan deficitario es el sistema, ¿por qué tienen tanto miedo en dejarlo en manos de la Comunidad Autónoma de Euskadi? Dígame, si es tan malo y es tan malo, tan perverso para los españoles, que siempre nos están diciendo, nos están tachando de insolidarios, ¿por qué no nos lo dejan a nosotros gestionar? ¿Tendrían un déficit menor? Pues háganlo. Perfecto. Yo creo que aquí ya tendríamos capacidades suficientes para tomar decisiones. Quizás para incrementar los impuestos o las tasas a las personas de mayores rentas, quizás, o quizás dejando de realizar otros servicios. No sé qué decisiones se tendrán que tomar, pero déjenos. Y por el momento, esto es todo en el primer turno. Pasamos al segundo turno de intervenciones. Partido Popular. Sí, gracias, alcalde. Yo muy brevemente, bueno, pues efectivamente corroborar los datos que ha estado, que las pensiones van a estar vinculadas al IPC, como he dicho antes, y bueno, y demás, no elevar el 56, el año que viene el 60, y sobre todo aplazar el factor de sostenibilidad hasta el 2023. Pero es que he escuchado en intervenciones, varias veces la palabra miserable, porcentajes de un 35%. Yo por simplemente, y con esto yo voy a acabar, simplemente por poner blanco sobre negro. En Galdakao el número de pensiones son 6.916. La pensión media son 1.278,88. El número de incapacidades permanentes son 639. La pensión media de estas incapacidades es 1.260,64. Las jubilaciones son 4.446. La pensión media 1.471. La de viudedad, el número son 1.640. La pensión media son 850. Y la de orfandad son 168 y la pensión media son 501,51. Y la de familiares son 23 con una pensión de 731,77. Somos de Vizcaya, de los 114 municipios, de los 114 que yo tengo aquí,
Pues es que tengo algún dato más. Bien, somos la SES de Vizcaya, somos el 6º municipio que tiene las pensiones más altas. Con esto no digo que sean suficientes, pero y por eso decía, porque tengo el dato, que la pensión más baja, la media, es el de las viudas, que son 850 euros la pensión media, y hay 1.640 viudas o viudos en este municipio. Y ahí es donde se está trabajando, y ahí es donde vamos a hacer el esfuerzo, porque vemos que es lo más necesitado. Aquí se habla, hay que subir, pero es que no dice nadie, la demagogia es muy fácil, pero no dice nadie ni cómo, ni de dónde, ni de... Hay que hacer un trabajo serio, como ha dicho el alcalde. Está muy bien, aquí venimos y aquí nos podemos poner flores todos. Aquí somos todos unos irresponsables y decimos todos y damos la razón a todo el mundo. Pero la realidad es otra. La realidad es que, y lo he dicho en mi primera intervención, esto no tiene que ser algo, una bandera para tirar unos contra otros y aprovechar que falta un año electoral. Esto tiene que ser un trabajo serio, un trabajo entre todos y un trabajo de ver la realidad, de dónde quitamos, de dónde ponemos, qué suprimimos o qué incrementamos. Esto es un trabajo serio. Yo me he preocupado en saber cuánta gente cobra las pensiones en Galdakao, qué tipo de pensiones son, y por eso he dicho en mi intervención que para mí, personalmente, para esta concejal, la que más les preocupan en estos momentos es las pensiones de viudedad, porque son las más bajas y creo que es donde se está trabajando las pensiones de viudedad para ese desnivel que hay, que eso sí me parece que es deplorable. Ahí es donde tenemos que trabajar de momento y ojalá pongamos, a ver, que yo voy a hacer 60 años, que yo dentro de 5 años me voy a jubilar, no voy a querer yo cobrar una buena pensión, claro, llevo 30 años trabajando para eso, para cobrar una buena pensión. Si aquí nadie está diciendo que es que no queremos trabajar para las pensiones, claro que queremos, lo que pasa es que la circunstancia es la que es y que antes cada pensionista lo soportaban 7 personas que estaban en la actualidad trabajando. Ahora, cada pensionista lo soportan 4 personas. Y si demográficamente seguimos sin tener niños, o sea, la situación se invierte, la pirámide demográfica se invierte, dentro de unos años tendremos 7 pensionistas y 1 persona trabajando. Y es también lo que hay que trabajar. Y hay que trabajar en la conciliación, y hay que trabajar en las ayudas. Hay que dar la vuelta a la pirámide para que cuantas más personas trabajen, más y mejores pensiones tendremos. Gracias. Eskerrik asko, Galdakao irabazi. Habéis comentado que el ayuntamiento no tiene potestad. Yo lo he dicho alguna vez. Aquí se hablan de muchas cosas que el ayuntamiento no tiene potestad, pero es simplemente posicionarse y que la gente vea que realmente estamos de su lado. Luego que en el Parlamento Vasco se decida otra cosa, pero nosotros queremos que quede claro que estamos en la posición que nos pide la ciudadanía. Entonces, por posicionarse, se puede posicionar cualquier partido. Luego, ¿qué se puede hacer? Ya se verá si se puede hacer. ¿Cómo hacerlo? No lo sé, pero ¿de dónde? Sí le puedo decir, De la Iglesia, 250 millones, del gasto militar, 18.776.000, de la familia real, 7.820 millones, rescate de autopistas, 2.000 millones, corrupción, 87 millones y 600 millones de euros que se quedó la familia Franco después de la guerra civil. De ahí se podía sacar algo para las pensiones. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Partido Socialista. Miren, EH Bildu y otras formaciones políticas está presentando una serie de iniciativas o enmiendas en las que piden en el Gobierno vasco, primero, que se aplique a las pensiones la subida del IPC. La segunda, que complete las pensiones más bajas para llegar en 4 años a 1.080 euros. Esa cuestión ya se debatió en el Parlamento Vasco, siendo rechazada. En este caso el Partido Socialista también votó en contra. Y EH Bildu tratando de distorsionar el debate, manipulando nuestra posición. ¿Por qué hemos votado que no? Muy sencillo, porque la propuesta de EH Bildu parte de un supuesto de base que no es cierto. El sistema de pensiones no depende del Gobierno vasco.
eso lo saben, sino del Gobierno de España. Y H. Bildu propone, sabiendo que no es posible que mientras que el Gobierno de España no lo haga, que lo haga el Gobierno vasco. Y a partir de ahí pretenden usar un discurso de reproche de que el Gobierno vasco no quiere comprometerse a arreglar este problema, cuando sencillamente lo que pasa es que no pueden dar solución porque el sistema es de competencia estatal, no autonómico. En el imaginario de H. Bildu es urgente crear un sistema vasco de pensiones, cosa que nosotros no compartimos. Pero precisamente esa afirmación que ustedes hacen en sus iniciativas es la más clara constatación de que ustedes mismos admiten que el sistema de pensiones no está en nuestras manos, en este caso. En los distintos debates, H. Bildu acaba proponiendo que esos complementos se hicieran complementándolos desde el Gobierno vasco, las pensiones a través de la RGI. Y no se puede pretender que mediante el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos de Inclusión Social se haga frente a una cuestión que debe solucionarse con carácter general. Porque H. Bildu sabe perfectamente qué es la RGI y para qué fue creada. Esta ayuda la pueden cobrar las personas que no disponen de recursos, o que aun teniéndolos, estos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y que reúnen una serie de requisitos, y entre ellos tener ingresos mensuales inferiores a una cuantía mensual de RGI, que la que pueda corresponder según el número de miembros de la unidad convivencial, no disponer de ninguna propiedad exceptuando la vivienda habitual. Por estos casos, el Gobierno vasco ya destina más de 40 millones de euros en complemento de pensiones. Y eso es así. Por lo tanto, esa vía no permitiría en ningún caso atender la mayoría de los casos de personas pensionistas, sino exclusivamente de los casos más urgentes. Pero lo más grave es que H. Bildu, que forma parte del cuatripartito que sostiene el Gobierno de Navarra, allí defienden otras cosas diferentes. Hace un año presentaron, junto a sus socios de gobierno, un proyecto de ley que pretendía equiparar las pensiones al salario mínimo interprofesional, es decir, 735,90 euros al mes, no los 1.080 euros que ahora dicen reclamar, donde casualmente no gobiernan. E incluso en la presentación de este proyecto de ley, su portavoz, Asun Fernández de Garayalde, llegó a decir: no podemos estar complementando y arreglando los desaguisados que genera Madrid para poder garantizar unas pensiones dignas. Eso es su portavoz. H. Bildu una vez más renuncia a poner encima de la mesa soluciones y no duda de utilizar cualquier argumento, incluido lo contrario a lo que ellos hacen donde gobiernan, para solo hacer demagogia, que es lo que hacen ustedes siempre, con un tema que al menos desde nuestro punto de vista requiere de un compromiso claro con las reivindicaciones de nuestros mayores, un sistema de pensiones justo y que se asegure pensiones dignas. Desde el Partido Socialista estamos de acuerdo con el objetivo, alcanzar los objetivos de la Carta Social Europea, y queremos hacerlo desde un sistema público. Los complementos serán necesarios mientras no se alcance el objetivo, pero el objetivo no es el complemento, sino las pensiones públicas mínimas garantizadas. Cada cual sabrá lo que quiere recomponer el sistema público, pero poniendo en cuestión a quienes estamos claramente comprometidos con su construcción como en su recomposición, lo único que se consigue es ruido y no acuerdos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Siento la incomodidad, pero quedan 5 minutos para la concentración. Sobre todo lo siento por quienes han acudido al pleno, pero vamos a dar un cuarto de hora por lo menos para poder acudir a la concentración, que consideramos importante. Suspendemos el pleno durante 15 minutos, luego volveremos. Faltan 3 intervenciones o 4 intervenciones: Usan Sulerria, Galdaka Orain, EH Bildu, EAJ-PNV. Posteriormente cerramos el pleno y le daremos la palabra a ustedes. Perdonen.
Bai, Ruben, bai. Bueno, alen dabe jarraituko dugu ontxe dator, osea, komunetik dagoela esaten doztie, jarraituko dugu plenarekin, ez luzatzerren lar. Lehen utzi izan dugu, justo Alderdi Sozialistak berbein da, eta on usan solo herriko txanda tokatzen dago. Gauzatxoa bakarrik, Mari Carmen, no es por hacer demagogia, pero no sé cuántas veces has utilizado la palabra trabajar, trabajar y trabajar. Creo que en este caso, trabajar y gestionar el dinero, que como bien decía Chávez, existe por ahí, es justo de vosotros que estáis en el poder, ¿no? Digo yo, que algo tenéis que hacer también vosotros en ese sentido. Eskerrik asko, Galdaka orain. Bueno, tratando de retomar el debate más o menos donde lo habíamos dejado, nos repite reiteradamente el Partido Popular las cifras sobre el número de trabajadores y trabajadoras que hacen falta para sostener cada pensión. Cada pensionista ya ha soportado su propia carga y cada pensionista ya ha pagado su propia pensión. Ustedes se han fusilado el dinero de las pensiones en sus desmanes y corruptelas y ahora no saben cómo hacer que el resto de la ciudadanía pague por ello. Un resto de la ciudadanía a la que han condenado a una vida de precariedad y miseria debido a todas sus reformas laborales y que, por lo tanto, evidentemente, pues no puede sostener un sistema que ustedes han llevado a la quiebra. Lo grave es que entiendo que el equipo de gobierno no puede aprobar la enmienda que se presenta hoy aquí, ya que han llegado a un acuerdo con su partido para que puedan seguir con sus desmanes y sus corruptelas. Iba a dar mi opinión personal, pero bueno, tras hablar con los pensionistas, con algunos de los representantes, simplemente me voy a remitir, ya que ellos no lo van a hacer y no quería pisarles las palabras, a la valoración del acuerdo Partido Popular-PNV sobre pensiones que ha hecho la Coordinadora Estatal por la defensa del sistema público de pensiones. Creo que mejor en su voz que en la mía la valoración que hacen sobre el acuerdo al que han llegado. Hemos conocido por los medios de comunicación el acuerdo sobre pensiones públicas PP-PNV en el día de hoy. Consideramos que esto tiene lugar gracias a las movilizaciones que llevamos a cabo por la coordinadora y reconocida a nivel internacional por diferentes medios. Ante dicho desgaste, el Gobierno cede a esta proposición con el PNV, pero dejamos claro que no queremos parches. Las mejoras que se anuncian hablan del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV que establece que las pensiones subirán al 1,6% en 2018 en virtud de la inflación prevista para este ejercicio y según el IPC en 2019. Asimismo, retrasan 4 años hasta 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad y se aumenta hasta el 56% en 2018 y el 60% en 2019 la base reguladora de la pensión de viudedad. El problema sigue estando ahí, pues hay que derogar completamente esa ley de 2013 que establece el factor de sostenibilidad, un descuento más para los nuevos pensionistas y el índice de revalorización de pensiones, una fórmula para incrementar las pensiones que nos condena al 0,25% a partir de 2020 de nuevo y que no tiene parangón en Europa. Las pensiones de viudedad, que ya conocemos que según lo aprobado en 2011 deberían estar en 2018 en un 59% de la base reguladora, se actualizarán tan solo hasta el 56%. En 2019, según este acuerdo, estará al 60%, cosa que no es nueva, pues ya se preveía desde 2011. ¿Van a recuperar lo perdido estos años las viudas y viudos por haber congelado el 52% el PP de dichas pensiones en los últimos 5 años? Las movilizaciones de todo el Estado del 22 de febrero, el 17 de marzo y 17 de abril y la de aquellas que vienen haciéndolo por todo el territorio del Estado español en diferentes días han renovado las estrategias electorales de unos y los intereses partidistas de otros. Hemos hecho que cedan y el dinero para las pensiones ha aparecido donde decían que no lo había. Y si ese acuerdo se materializa por escrito, podremos decir que hemos ganado una batalla, pero no la guerra. Sin embargo, es necesario continuar las movilizaciones para que, primero, se derogue el factor de sostenibilidad de las pensiones y no solo se aplace 4 años. Segundo, se cambie el índice de revalorización por la actualización según el IPC de todas las pensiones. Se devuelva todo lo perdido desde el 2011 al momento actual y las pensiones mínimas se establezcan en los 1.080 euros de la Carta Social Europea. Tercero, se establezcan medidas suficientes para reducir primero y eliminar después la brecha de género de las pensiones. Cuarto, se deroguen los aspectos negativos de la reforma de 2011, sobre edad de jubilación normal y anticipada, cálculo de la pensión y otras medidas que disminuyen y dificultan el acceso a la jubilación. Quinto, se garantice la financiación de la seguridad social en los presupuestos generales del Estado.
complementando los ingresos por cotizaciones y no con préstamos que endeudan la seguridad social y suponen la base para una reforma futura. Se constitucionaliza el derecho a una pensión digna y suficiente, ubicando dicho derecho en la sección segunda del capítulo segundo del título primero de la Constitución, que conforme a las previsiones de su artículo 53 goza de una protección reforzada. Y último, se lleva a cabo una reforma integral del sistema de seguridad social que va ligada a una reforma laboral y otra fiscal imprescindible para que nuestro sistema sea sostenible a largo plazo y universal. Esto es lo que opinan las pensionistas y jubiladas a 25 de abril de 2018. Eskerrik asko, Bildu. Bai, nik ez dakite ari asko ez dodan galdu, baina, bueno. Decía el Partido Popular que la circunstancia es la que es. Oiga, no. La circunstancia es la que usted y su partido y sus antecesores han dejado. Es decir, la hucha de las pensiones vacía. Con todas esas cosas que ha comentado el portavoz de Irabazi, y además de la hucha de las pensiones han sacado la financiación, el rescate de la banca. Entonces, la circunstancia no es la que es así, per se. Las cigüeñas no vienen de París. Esto es lo que ha ocurrido con lo que su partido ha hecho. Hablaba también, como ha comentado el portavoz de Galdakao Orain, de que los trabajadores son los que son, de sí que hay que tener más niños, de por qué no se va a poder financiar. Vamos a ver, es el único gasto social, las pensiones, el único gasto social que debe de autofinanciarse. Y eso es una decisión política. Es el único derecho social que no se financia por presupuesto del Estado. Y eso, insisto, es una decisión política. Entonces no me venga a decir que la circunstancia es la que es, que hay pocos niños, que el trabajo tal, que el trabajo cual. No es porque económicamente sea insostenible, sino porque, como ya hemos dicho, es una decisión política con fines económicos en pro de una financiación privada de las pensiones. Se me había olvidado, el alcalde ha comentado que no hemos tratado, que soy perfectamente consciente, que aprovecho plenos que hay mucha gente para hacer demagogia, que sé cuáles son los criterios para traer mociones, de qué tipo de cosas aprobamos y dejamos de aprobar en mociones. Oiga, hemos hablado de aquí del TIP, de instar a otras instancias, de acoger extranjeros, del tema de Cataluña y también del tema de los pensionistas y pensionistas que también son de Galdakao. En cuanto a la bonanza de ese 1,6 puntos de subida de las pensiones que acaban de pactar, oiga, mire, una pensión de 600 euros le va a suponer 9 euros. Al que tiene 2.000 de pensión le va a suponer 35 euros. Le aseguro que al de 600 euros con ese punto y medio escaso no le sacan de tener una pensión de miseria. Insisto. No se soluciona nada. Y sí, es para 2 años. Luego volvemos al 0,25. De ningún modo volvemos, de ningún modo se deroga el factor de sostenibilidad. Únicamente se retrasa la agonía. Volvemos al mismo punto de aquí a 2 años. Y, por supuesto, nada en el horizonte acerca de los 1.080 euros de pensión mínima. No le he entendido muy bien al portavoz del Partido Socialista, pero yo no sé si... Vamos a ver, insisto, tengo el informe jurídico del Parlamento Vasco, en el que, le voy a leer literalmente porque va a pensar que me lo he inventado, dice, al respecto de complementar pensiones con la RGI. A partir de lo expuesto, varias comunidades autónomas, y especialmente la vasca, con el sistema de RGI, pusieron en marcha los complementos a las pensiones generales, contributivas o no. Desde este punto de vista, y guardando alguna similitud con la ILP que se presentaba sobre la Carta de Derechos Sociales, objeto de nuestro informe, se trata de prestaciones externas al sistema general estricto de seguridad social, no hay ninguna objeción. Luego, ¿se puede o no se puede? Se puede. No sé si el portavoz del Partido Socialista desconoce que a día de hoy ya se complementan pensiones con la RGI. Luego, no me diga que la RGI es para no sé qué. También pueden complementarse pensiones. Luego, únicamente se trata de una cuestión de voluntad política. ¿Se quiere o no se quiere? Y con esto volvemos al discurso del pleno anterior. Es cuestión de prioridades. Hay dinero para un tren de alta velocidad que se van a invertir miles de millones y no hay dinero para complementar con la RGI mediante presupuestos las pensiones. No digo yo a 1.080 desde el día 1. Hagamos algo progresivo, que es lo que se plantea en Navarra. Hagamos algo real y progresivo, pero con la mira en una pensión digna. Y lo de los 1.080 euros, insisto, no lo decimos nosotros, no lo dicen los pensionistas, lo dice la Carta Europea. De ahí para abajo, miseria. De ahí para arriba, dignidad.
Y para terminar, desde aquí, desde EH Bildu, no nos queda sino, ante la reciente decisión que acabo de recibir el WhatsApp de la Asamblea de Pensionistas Marchan de Vizcaya, pues han acordado decir no al pacto PNV-PP y acordar continuar la lucha por una pensión mínima de 1.080 euros. Desde aquí mostrar nuestro orgullo por ellos, porque sigan adelante con las movilizaciones. Y nosotras seguiremos, desde luego, apoyando estas movilizaciones, mociones y lo que haga falta. Eskerrik asko. Eskerrik asko, EAJ. Arrastión. Hablan de los pensionistas, hablan como si fuese algo etéreo, es decir, que solamente están ustedes próximos o cercanos a ellos. Pues tengo padre y madre, y los dos son pensionistas. Y le aseguro que la pensión de mi madre no es para echar cohetes, se lo aseguro, a pesar de que ha cotizado 30 años. No olviden nunca eso. No estamos hablando de algo político, estamos hablando de nuestros mayores. Y cuando se habla de los mayores, habla de algo transversal en una sociedad. Y merece el respeto. Que todo el mundo aguante un poco los caballos para intentar hacer uso partidista de eso, y lo que haga es ponerse a trabajar. ¿Qué es lo que han hecho en el PNV? Ponerse a trabajar. Y si vamos a intervenir constantemente, les invito a que salgan de la sala. bueno, sí, matizar que yo en 11 años que llevo este pleno siempre he sido respetuoso con todas las personas y últimamente ocurre que se interrumpe demasiado a las personas, por lo menos los que están en uso de la palabra, o algunos de los que están en uso de la palabra. Bueno, a pesar de todo voy a intentar enlazar. Los jubilados no tienen, no están en una única opción política, no lo están. A pesar de que los grupos se pueden muchas veces dirigir, ¿no? Se pueden llevar para aquí, para allá, pero no lo están. Todos tenemos aquí algún familiar o algún pariente que está jubilado y tiene una pensión que da pena. Y eso es cierto. Es decir, y nosotros tenemos muy claro que la pensión es un derecho, no es una limosna, y que hay que defenderla. Por eso el PNV se ha puesto a trabajar. Y de momento ha conseguido algo, que es mucho más que retórica y parlamento. Mucho más. Es algo material, que va a llegar. Y lo ha hecho, pero además con el objetivo claro de que no es el final del camino, sino que es el comienzo. Decía el presidente del Partido Nacionalista Vasco algo así como que este es el punto de partida de una pensión que da pena. Y eso es cierto. Y nosotros tenemos muy claro que la pensión es un derecho, no es una limosna, y que hay que defenderla. Por eso el PNV se ha puesto a trabajar. Y de momento ha conseguido algo, que es mucho más que retórica y parlamento, mucho más. Es algo material, que va a llegar. Y lo ha hecho, pero además con el objetivo claro de que no es el final del camino, sino que es el comienzo. Decía el presidente del Partido Nacionalista Vasco algo así como que este es el punto de partida para afrontar el debate de las pensiones en un futuro próximo. De verdad. Eso ha dicho. Oiga, que no somos marcianos. Conocemos que jubilados, pensionistas tenemos todos. Todos. Mañana comeré yo con unos, con mi padre y con mi madre. Y como yo supongo que todos aquí presentes. Es decir, y del trabajo, del esfuerzo, del coraje que tienen, no hace falta que nos lo recuerde nadie. Lo conocemos de sobra. Es decir, el año que yo nacía, esos señores que están, esas señoras que están ahora cobrando la pensión, hicieron la huelga más larga de la historia franquista. Aquí muy cerquita en Echevarri, en el año 67 me parece, estuvieron meses de huelga por una bajada salarial. Y entonces tenían 20 años los que hoy en día tienen 70 años. Aquellos que le dijeron al dictador, decir que por aquí. O sea, que conocemos perfectamente, porque son aquellos que tenían 20 años los que ahora tienen 70 años y están cobrando esa pensión. A mí lo que más molesta de todo esto es que se utilice de forma partidista, con intención de hacer daño. Y además, que en algunos casos algunos lo permitan. Es decir, oiga, los jubilados son de todos, son nuestros mayores, son los que han hecho que estemos donde estamos ahora, son los que levantan este pueblo. Lo tenemos clarísimo. Es decir, y no será mi partido el que diga que no, desde luego, a entender que la pensión es un derecho, no es una limosna. Y que todo el mundo tiene derecho a una pensión digna. Pero detrás de todo eso hay que tener una responsabilidad política y entender que para soportar eso tiene que haber un presupuesto. Y usted lo conoce también, perfectamente. Es decir, no engañemos, no engañemos. Habrá que trabajar en ese sentido, de acuerdo. Y creo que además la renta garantía de ingresos no es el camino adecuado, pero puede ser una forma de complementarlo.
pero desde luego también existen las competencias y también son por ley, ¿no? Es decir, las competencias no son caprichosas y de momento la competencia la tiene quien la tiene. Ya me gustaría verles a ustedes, sobre todo a los que tienen representación a nivel nacional, partidos del Estado en sus diferentes formas, es decir, verles defender este asunto con esa misma fuerza y no solamente con intención política cuando gobiernan otros, sino en Madrid, ya verá cómo nos encontramos juntos y estamos todos defendiendo ese mismo objetivo. Porque, repito, y siento ser reiterativo en este asunto, los mayores, nuestros mayores, son de todos. Todos tenemos en casa tíos, padres. Así que, por favor, nada más. Muchas gracias. Eskerrik asko. Acabado el turno, los dos turnos de intervención, pasamos a votar la moción sin la incorporación de la enmienda, porque basta con que un partido político la rechace para que no quede enmendado el texto. ¿De acuerdo? La enmienda no se vota, eso es. Como se trata de una enmienda a una moción, efectivamente decae la enmienda porque uno de los grupos políticos, dos grupos políticos hemos rechazado y con ese rechazo es válido para que no se incorpore la enmienda. Con lo cual se vota la moción sin la enmienda. Alderdi Popularra. Se vota la moción. Irabazi. No. 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 O sea, no se discute, son las normas de esta Cámara, desde, lo dice el Reglamento Orgánico Municipal, está la Secretaria General presente. No se vota la enmienda porque es a una moción. Sozialistak. Usan Solerria. Galdako Orain. EH Bildu. EAJ. Queda aprobada la moción, por tanto pasamos al siguiente punto. 2017ko laugarren hiruhilekoari dagozkion betebeharrak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzko diruzaintzako txostena jakitera emotea. Dación en cuenta del informe de tesorería sobre el cumplimiento de los plazos legales para el pago de obligaciones, trimestre 4/2017. Bederatzigarren puntua, galderak eta eskaerak, ruegos y preguntas. Osoko bilkuran emondako gairen baten gaineko erregu edo galderarik baldago? ¿Algún tipo de pregunta, Rojo? Pues damos por finalizado el pleno y...